también de caso clínico como Hospital María Auxiliadora. ¿Qué decirles? Decirles que el Hospital de Cardiología en el área ha crecido bastante y eso es un bastante con gusto, donde ya se hacen algunos procedimientos un poquito más avanzados. Cardiología es un tema bastante, una especialidad muy apasionada, puesto que todos los desenlaces o enfermedades que lleva consigo a veces terminan en un desenlace fatal. Y sin no merecer a esto es hipertensión arterial, que es una enfermedad, casi que todas también marcan así, que son silentes, mudas, y cuando dan sorpresas que no nos gustan. Hipertensión arterial es uno de los factores también para enfermedades cardiovasculares, sobre todo en los eventos cardiovasculares de infarto, ya sea infarto cerebral o infarto de corazón, que va a potenciar, como vamos a ver. ¿Y qué más podemos decir de esta patología, de esta enfermedad de hipertensión arterial? Es una enfermedad muy prevalente, demasiado prevalente, sin embargo, no da síntomas. Y vamos a entrar sin más a eso. Vamos a tratar de avanzar. Creo que corre. Bien, como les contaba, tiene una elevada prevalencia y pues a nivel internacional incluso están con las tasas de un 30%. Nuestro país, sin desmerecer, hay dos estudios, hay un tercer estudio que va corriendo, estamos entre el 27 y 30% de prevalencia. El impacto es negativo sobre el amor y mortalidad, porque a veces las personas no sienten ningún síntoma, por lo tanto no tienen ningún signo. Sin embargo, cuando ya tiene alguna complicación de la presión, va a marcar a las personas que la van a discapacitar y eso va a tener una mala calidad de vida y algunos eventos también que son, o sea, hipertensión es una enfermedad y hasta un factor de riesgo para enfermedades como el infarto que va a potenciar. Entonces, la primera causa de mortalidad a nivel mundial y por lo mismo empeora la calidad de vida si es que el paciente queda secuelado, ya sea con un infarto del corazón o un infarto cerebral, y es dependiente y causa discapacidad. Es bastante frecuente en la consulta, pues sin más nosotros de los 16 pacientes que podríamos tener en 6 horas de atención, más del 90% fácil es de consulta. ¿M? Entonces, hipertensión arterial, ¿por qué es muy importante conocer toda esta patología? Porque muchos de ustedes de repente no van a encaminarse, sí, en el área de medicina, pero la especialidad quizás no va a ser cardiología. Sin embargo, en los pacientes que usted vea, o así sea un médico de gestión, va a tener presión. O sea, si no está en nuestra familia, está en nosotros o está en cualquier persona que nos va a estar rodeando. Entonces es bastante importante conocer esta enfermedad. Y por lo mismo también eleva los costos, a veces se torna ya como enfermedades discapacitantes y de mayores complicaciones. Entonces, es la enfermedad cardiovascular como la principal causa de muerte. ¿M? Esto sin desmerecer a todas las enfermedades, ¿no? Porque al final es eso también, que todas las enfermedades cardiológicas, si es que nosotros no sabemos diagnosticarla y abordarla tempranamente, vamos a tener las sorpresas y no son solamente una enfermedad, sino también la muerte, ¿no? Entonces, más del 50% de enfermedades cardiovasculares. En el Perú, 12 peruanos es hipertenso, ¿no? Entonces, de 10 pacientes, como les decía, fácil que pueden venir en la consulta, de 10, 3 pacientes pueden estar consultando por presión alta, ya sea en medicina, en geriatría. Bueno, ¿y qué es la presión? Porque nosotros estudiamos esta, ¿no? Como ya no como enfermedad, solamente como presión. El tema es hipertensión. La presión, pues, es la presión que nosotros necesitamos para perfundir nuestros órganos. Y sin más, nosotros tenemos también desde el punto de vista hemodinámico, presión arterial se entiende como gasto cardíaco o débito cardíaco por resistencia periférica. Si nosotros recordamos, el gasto cardíaco también está dependiendo del volumen sistólico, del volumen de eyección y del volumen o stroke. Todos esos son sinónimos, volumen de eyección, volumen de stroke o volumen sistólico, que es el gasto cardíaco por frecuencia cardíaca. O sea, si nosotros desglosamos el débito cardíaco o gasto cardíaco, finalmente es el volumen sistólico por frecuencia cardíaca y por resistencia periférica. Entonces, hay una presión.
porque si no, nosotros no vamos a poder perfundir, no vamos a poder oxigenar y todos los nutrientes a las células de nuestra economía y necesitamos tener una presión. ¿Quién le da? Las arterias, todos los vasos tienen presión, ¿no? Tenemos presión en las arterias, presión en las venas, en los capilares, pero el que nosotros estudiamos como presión, la que es medible, y la presión arterial sistémica, entonces en esta parte, porque también presión venosa o presión pulmonar, pero en este estamos viendo en la hipertensión, es que nosotros vamos a tener marcado por las arteriolas la presión como tal, ¿no? Pero la presión que perfunde, la presión como tal, no es de la sistólica, de la diastólica, pero sí depende de la fórmula porque es la presión arterial media. Entonces, por ahí vamos definiendo algunos conceptos y qué nos dice, ¿no? La definición, la presión arterial es la medida de la presión dentro de las arterias. Nosotros, o sea, si somos invasivos con una línea arterial, por ejemplo, cuando nosotros invadimos al paciente, colocamos un catéter y medimos la presión dentro del vaso, dentro específicamente, ¿no? Lo que nosotros hacemos, lo que aquí vamos a revisar según las guías y todo, es la presión periférica, ¿no? Ajustamos la arteria y le escuchamos el sonido. Entonces, la presión arterial es la medida de la presión dentro de las arterias cuando el corazón bombea sangre. Entonces, en la presión, sí, pues la presión arterial se lee en milímetros de mercurio y se comporta de dos cifras, ¿no? La primera cifra mide la presión en las arterias cuando el corazón late, ¿no? Y se conoce como presión sistólica. Entonces, aquí ya estamos viendo presión sistólica y presión diastólica, que muchas veces es muy fácil y rápido de memorizar, ¿no? La presión máxima, la presión media, como la conocen. Entonces, la presión sistólica es la presión que el corazón va a depender del corazón. Como todo un sistema cardiovascular, corazón y sus vasos, entonces vamos a tener una presión sistólica que se compone de la cifra cuando el corazón late. Cuando ese corazón inyecta con una fuerza, esa es la presión sistólica. Mientras que la segunda cifra, la diastólica, va a depender de las arterias, ¿no? Cuando el corazón late y se conoce como presión diastólica. Eso en términos de definición. En términos de definición, entonces nosotros es bastante importante que las presiones, tenemos una presión sistólica o máxima que va a depender del volumen sistólico, del volumen de eyección, de la fuerza de eyección con que el corazón va a eyectar esta sangre, y a su vez en las arterias que también tienen los vasos, hay una presión, que es la presión diastólica en lo que es definición. La fórmula ya hemos visto. En lo que es la clasificación de la presión, ¿no? Generalmente nosotros entonces decimos muy bien qué es presión. Ya sabemos qué es presión, que hay ¿no? Que nosotros necesitamos para perfundir los vasos, que está específicamente por la PAN o la presión arterial media. Y también vamos a decir ahora, ya entrando al tema, y cuando esta presión tiene cifras no consensuadas, no aceptadas. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos lo que es hipertensión arterial. ¿Mm? Entonces, como vamos a lo largo de la presentación, vamos a desarrollar ahora, según las clasificaciones y según las sociedades, vamos a desarrollar esto. Pero antes hay una clasificación de hipertensión arterial. Entonces, nosotros marcamos dos puntos, 140-90 para la guía o la sociedad europea que marca como cifra, ¿no? Meta de 140-90. Por encima de esto es hipertensión. ¿No? Y por debajo puede ser presión alta, como vamos a ver desarrollando. Y para la guía americana del año anterior, o sea, del año 25, de la Sociedad de Cinta Guía Americana, está con 130-80. Por encima de eso hablamos de hipertensión, que es el tema que vamos a desarrollar ahora. Y según eso, nosotros tenemos la clasificación de hipertensión. Y cuando nos decimos entonces, cuando una cifra bordeó el 130-80 o bordeó el 140-90. Y tenemos una clasificación también desde el punto de vista. Hay una clasificación según la etiología primaria y secundaria, que nosotros en medicina siempre decimos, no, esta enfermedad tiene alguna causa que lo provoca, alguna etiología. Pero sorprendentemente, hipertensión, casi es 85%, la causa no se sabe, no se conoce, no lo sé. Entonces, pero ¿por qué?
son 85%, o sea, es muy bastante amplio el porcentaje y solo un 15% es secundaria. La secundaria sí conocemos la causa. Entonces, un 85%, si decíamos que nosotros nos llega, por lo menos en una consulta fácil del día, nos llega 10 pacientes, de esos 10 pacientes, hasta si no es 9 que no sabemos la causa. Y siempre el paciente te va a decir, ¿y por qué no? ¿Y por qué tengo hipertensión? Y nosotros le decimos, no, no sabemos. Ahí nosotros vamos a buscar algunos factores genéticos, sobre todo. Entonces, vamos con las genéticas familiares, si sus padres, sus hermanos han tenido presión, muy probable, y tampoco todavía hay un gen descubierto para, como causante de hipertensión arterial. Entonces, por ahí también un poco que todavía estamos en la nebulosa. No hay un gen, ¿no? Pero sí sabemos que hay un factor genético. Luego, la raza, ¿no? Una raza que también podríamos nosotros decir, sí, pues la raza está muy relacionada con la genética. Entonces, los afroamericanos y los latinos tienen más presión en comparación con los europeos. Y la otra es la edad. La edad está marcada sobre todo, ¿no? Porque también, ¿cómo se llama? También en sexo no hay mucho en lo que es, pero sí hay algunos, esos son algunos factores que nosotros podríamos decir como primarios, que como dándole una respuesta al paciente, ¿no? Mire, usted ha tenido genética, su papá, su mamá, usted ya tiene la edad más o menos donde se va a desencadenar su presión desde 35, 40 años y empieza usted a debutar como hipertenso porque lo está heredando, es más, tiene una raza que es más común y vamos no solamente los factores en este caso no modificables, sino que también vamos nosotros encontrando en el paciente, buscando en el paciente los factores modificables. Entonces hay factores modificables y que me han llevado, sí, porque hemos hablado de corazón y vasos. Entonces esos vasos, si bien es cierto, cumplen una elasticidad, tienen unas capas muy finas para cumplir con la fisiopatología, para darnos una presión adecuada. Sin embargo, esta presión se puede estar muy elevada en condiciones cuando el endotelio mismo es dañado. Si el endotelio mismo es dañado por estos factores de mala alimentación, de qué sé yo, de obesidad y todos estos factores que van aumentando, haciendo más presión, tanto en el corazón como en los vasos, incluso la frecuencia cardíaca. O sea, hay pacientes, por ejemplo, en lo que es modificadores, la obesidad, ¿no? Es un paciente que está con sobrepeso, más del obesidad mórbida, estamos hablando más del 50% incluso de su peso, si él debería tener un peso ideal, duplica su peso. Y eso indudablemente va a hacer que el paciente esté haciendo como una prueba de esfuerzo, aumentando la frecuencia cardíaca. Al aumentar la frecuencia cardíaca va a aumentar su presión, porque es directamente proporcional a la fórmula hemodinámica. Entonces, por ahí. En cambio, en las personas mayores ya, ¿no? Estos vasos que eran tan finos, más elásticos, con la propiedad de elasticidad, ya no se van endureciendo. Entonces el corazón tiene que ejercer más presión y también hay mayor presión en los vasos. Entonces los pacientes mayores tienen la presión, ¿no? Y los estrógenos que son tan, en mujeres, por ejemplo, van protegiendo y pasa una determinada ya edad de la menopausia, ya no hay estrógenos y por lo tanto también ya se torna un poco más complicado. Hay muchos factores que están describiendo, incluso los factores ambientales, los factores del sueño, que anteriormente no se describía. Antes era una dieta, el sedentarismo y ahora hay varios factores que en las mismas guías están señalando. Entonces, nosotros podemos tener estos factores de riesgo. ¿Y por qué? Porque, mire, desde explicar ya por qué se da la hipertensión, o sea, de decirle a nuestro paciente por qué es hipertenso, porque eso es lo que nos va a preguntar, nosotros al final estos factores de riesgo van a ser tan importantes para incluso nosotros establecer su tratamiento. No solamente decirle, sabe que señora, modifique sus estilos de vida saludable, sino que también ya vamos a tener que colocar algunas píldoras y sacando algunos riesgos cardiovasculares, como vamos a ver posteriormente. Entonces, hay factores genéticos, hay factores conductuales, hay factores ambientales, hay factores incluso, como les decía, del microambiente. Entonces, lo que hemos citado, los que más son conocidos son los antecedentes genéticos, los no modificables, que dijimos, la etnia, la edad. Y los modificables, fumar, inactividad, diabetes, estrés psicológico. Cuando nos presentan muchos factores, cuando nosotros tenemos esto, siempre nosotros tenemos que
Decir, ah, y muy bien, pero ¿con cuál yo podría controlar un poco mejor la presión? ¿No? Entonces, porque a veces el paciente se propone y de repente sí, quita el cigarro, pero es inactivo. Es obeso, trabaja como vigilante, tiene sobrepeso, no hace actividad física, pero quizás ya no fuma. Él decía, bueno, yo fumo porque tengo que pasar, ¿no? Estoy de vigilante, tengo que pasar la noche, pero ya se quitó el cigarro, por decir, ¿no? Pero las otras modificables no son. Entonces, de estos modificables como el fumar, inactividad, diabetes, estrés psicológico, todos, enhorabuena, si el paciente es muy sistematizado, muy rígido en todo lo que nosotros podemos abordar. Pero siempre nos preguntan, por ejemplo, la dieta, ¿no? Las personas siempre van por la dieta. El sodio no ha demostrado mucho en lo que es bajar la presión, cifras de presión. Más está por el tratamiento, ¿no? Porque a veces son en sí, por ejemplo, los sartán viene con sodio, algunos medicamentos, entonces potencian el sodio. Pero en sí, lo que ha demostrado y que está ahora, ¿no? Es la obesidad. Entonces la obesidad, y es un factor modificable, quizás bastante fácil de bajarlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si mi paciente pierde 20 kilos, ¿no? Solamente 20 kilos, está bajando 10 milímetros de mercurio a la presión. O sea, usted pierde 20 y baja 10. ¿No? Y algunos incluso le damos y quieren tratamiento un poquito que no le da el hospital o no tienen medios económicos, puede ser eso, ¿no? Y algunos que sí se proponen y no bajan. Entonces, por eso que también entra en ahora y ingresó ya la manga gástrica como un tratamiento de presión. O sea, paciente joven, sobre todo, es obesito, es grande, se va a hacer su tratamiento quirúrgico con la manga gástrica y en 6 semanas, en menos de 6 semanas, está sin tratamiento, sobre todo con tabletas, porque ya controló un factor de riesgo bastante importante. Entonces, de estos modificables, ¿no? El que para la presión es la obesidad. Indudablemente, el fumar es también categórico, ¿no? Entonces, ese es lo que vamos. Y como causas secundarias, un 15% sobre todo nosotros los vamos a tener en pacientes jóvenes. Estamos hablando de menos de 30 años, ¿no? Pacientes jóvenes donde nosotros, o sea, nos viene un joven como la de ustedes, por ejemplo, de 20, 22 años, o adolescentes nos vienen y tienen presión. ¿No? Y nosotros estamos en obligados ahí sí no decirle, bueno, ella no, que la ha heredado, que no sé qué, porque todavía como va a ser hipertensión hereditaria, quizás a los 35 40 años, pero muy joven, 20 22 estamos en la obligación de buscar hipertensión secundaria. Se hace fácil, va a entrar a ese 15%. Y dentro de los factores secundarios más frecuentes es el riñón. Entonces siempre hemos tenido nosotros con los nefrólogos y qué fue, ¿no? La enfermedad renal crónica que el paciente hizo enfermedad renal crónica por la hipertensión o es una enfermedad renal crónica que también da hipertensión, o sea, es como el huevo y la gallina, no se sabe quién es. Entonces, es también de la secundaria la más frecuente, ¿no? Entonces, a nivel renal, nosotros siempre vamos a pensar estenosis renal. Estenosis renal, sí, estenosis, así como encontramos estenosis en las arterias de carótidas, estenosis en las arterias coronarias, ¿no? Sí, estenosis, sí, la luz del vaso se está cerrando, por lo tanto hay mayor presión y es bastante frecuente. Entonces, fácil, así como en las carótidas nosotros tenemos también placa, eso llamamos placa de ateroma, y va a causar estenosis, este, es por los factores de riesgo que hemos visto, ¿no? Paciente de repente es diabético, tiene problemas de endotelio, acumulación de placa de ateroma y luego se ocluye, ¿no? La arteria y la presión sube. Entonces, y si auscultas un soplo en los flancos, ya está tu diagnóstico, estenosis renal. Entonces, a veces, como decimos, esta presión es muda, si es muda no tiene síntomas, menos tiene signos y no auscultamos o no se va a palpar. Si auscultamos a nivel de flanco, le podemos poner el estetoscopio, fácil encontramos una estenosis renal. La otra, las endocrinológicas siempre, ¿no? La mnemotecnia re- re- reciente, que algunos incluso lo nombran para ver las hipertensiones secundarias bastante preguntadas en los exámenes. Las causas endocrinológicas, endocrino no hay pierde, siempre va a tener las enfermedades como Cushing, hipotiroideos, los hipertiroideos o hipotiroideos,
los hiperaldoteronismos secundarios y el síndrome Down, ¿no? Entonces, fácil si un paciente tiene mayor Cushing, por ejemplo, ¿no? La facies es fácil identificable. El paciente con hiperaldoteronismo de repente tienen el sodio, ¿no? Hipertiroideos, las hormonas tiroideas, el síndrome de K, que son los más... Y también hay aquí el feocromocitoma, por ejemplo, ¿no? Son pacientes que a veces vienen con presiones muy altas, diaforéticos, con mucha descarga adrenérgica y tienen presiones. O sea, dentro de las secundarias en frecuencia, digamos, es endocrinológicas. Indudablemente también dentro de las cardiovasculares, la coartación de aorta, ¿no? Esto es fácil del diagnóstico, con los pulsos o presiones diferenciales que nosotros podemos encontrar, si hay menos o no hay pulsos a nivel de los miembros inferiores, el pulso epipedio, el pulso popliteo, no están. Entonces, fácil podemos estar pensando en una coartación de aorta y que nos lleva a hacer que el paciente es hipertenso. Y ahora por esos pacientes también como síndrome obstructiva del sueño, el apnea obstructiva del sueño, sobre todo en los pacientes grandes, en los obesos, ¿no? Los obesos tienden a hacer también este síndrome del, de apnea sobre todo, y entonces también llevan a ser hipertensos. Nosotros, si controlamos esto, indudablemente vamos a controlar la presión. Estrógenos es muy, muy frecuente en pacientes jóvenes, ¿no? Que usan anticonceptivos orales, sobre todo mujeres, ¿no? Que van tomando anticonceptivos. Es lo primero que nosotros tenemos que preguntar a una mujer gestante o no, no es gestante o mujer joven, ¿no? Que viene y preguntamos si es que está tomando algún anticonceptivo. Retiramos los anticonceptivos y la presión se controla. Neurológicos hay como las anfetaminas, los mismos simpaticomiméticos, los ansiolíticos también, ¿no? Algunos, sobre todo, no del grupo de los diazepam, eso más bien te baja la presión, y los corticoides, corticoides y los AINES. Son como causas secundarias. Bien. Entonces, las causas más frecuentes, como les dije, los esteroides, los AINES, los ACOs, los llamados, los renales, los tumores renales, las enfermedades vasculares, y menos frecuente quizás las endocrinológicas, ¿no? Nosotros podemos ver, no siempre es la ocasión, a veces tenemos estos pacientes son hipertensos que nos llegan como acromegalia o Beocio. En realidad, los endocrinológicos, ya endocrino también ya le midió la presión, hasta le hizo el diagnóstico. A nosotros nomás nos envían de repente para hacer un poco más el abordaje desde el punto de vista si la presión también ya hizo daño de órganos, de otros órganos, ¿no? Porque recordemos que la hipertensión daña ¿no? otros órganos, o sea, eso se conoce como hipertensión, daño de órganos mediada por hipertensión, que también están en las guías, ¿no? Si nosotros vemos eso, porque como es muda, silenciosamente está dañando otros órganos. Entonces, por eso que endocrina a veces nos envía las interconsultas para buscar eso, ¿no? Que haya daño en otros órganos, sobre todo corazón. Bueno, el diagnóstico, que es lo más importante quizás. Si nosotros hablamos de presión, tenemos que saber diagnosticar y es fácil, ¿no? Decimos bastante fácil porque finalmente nos conseguimos, hasta ahora hay equipos digitalizados o nos conseguimos un aneroide y un estetoscopio y nada más. Sí, pero realmente es fácil, pero como depende de nuestros sentidos, en este caso de la auscultación de los latidos que nos va a dar los ruidos de Korokov, y luego de colocar un brazalete y de saber, a veces no es tan fácil el diagnóstico. No es tan fácil por algunos factores que nos dice que sí debemos de cumplirlos, porque si no, no lo estamos cumpliendo. ¿Y por qué tan estrictos, no? Sí, porque estamos más estrictos porque imagínense, todavía la guía europea nos deja 140-90. La guía americana nos deja la cifra de 130-80. Entre 140 y 130 y 10 milímetros de mercurio. Y en esos 10 milímetros de mercurio, si alguien me toma la presión, me dice, ¿sabes? Usted tiene 140-90, pero el colega de allá está manejando la guía americana. No, pues que ella es hipertensa y yo todavía es etapa 1. Entonces, imagínense, tenemos que ser un poquito más persuasivos, más enfáticos en tener las cifras, ¿no? A veces incluso las rayitas aquí nosotros redondeamos. 130, 135, ya no. Este es 130 o 140. Entonces, eso. Y la otra, las condiciones fisiológicas
que viene, cómo viene nuestro paciente, ¿no? Entonces, sabemos esto ya desde que nosotros hemos ingresado y en los primeros años, incluso sabemos que hay ruidos de Korokov y que el primer ruido corresponde a la presión sistólica y el último ruido, de acuerdo a esto hay varias etapas, corresponde a la presión diastólica. Eso lo sabemos. Bien, pero hay algunas condicionantes que nosotros tenemos que saber. La medición de la presión arterial en la consulta, ¿no? Que nosotros, o sea, si el paciente ha tenido dudas, hay muchos, algunos son pacientes muy preocupados, sistematizados y quieren saber, traen su equipo, incluso algunos no, muy apurados, entran, o sea, tenemos de todo tipo. Pero lo que nosotros tenemos que saber en la consulta es medir la presión. Para medir la presión, nosotros tenemos que tener a nuestro paciente por lo menos está en reposo 5 minutos. 5 minutos y el paciente va y tiene que estar con las piernas, eso lo pueden ver incluso al detalle en las guías, con los pies puestos no cruzados, sino en el piso y con la espalda a la silla. Y el brazo, o sea, donde la arteria braquial que nosotros, o la humeral, la que la vamos a auscultar, esos ruidos de Korokop, debe estar a nivel, a la altura del corazón. Ni muy alto el brazo, ni muy bajo, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tomar en prima. Entonces, el paciente, si el paciente está tranquilo, pero si el paciente a veces viene corriendo, no trajo la historia, baja las gradas, etcétera, y encima está que ya está molesto de por sí, está mucha con descarga adrenérgica, mejor que repose 30 minutos. Que eso es lo que dice la guía. Y decirle a un paciente a veces que repose con la espera, se pone un poquito más enfadado, se molesta más y más frecuencia cardíaca, más descarga adrenérgica, más presión. O sea, esa presión que hemos tomado la hemos sobreestimado, no es real, ¿no? Entonces, hay condiciones. Eso es lo que nos dice la guía, ¿no? Esta es de la guía, por ejemplo, europea, tan igual, todas ahí sí coinciden, ¿no? Coinciden tanto la guía americana y la guía europea coinciden como nosotros debemos de tomar. Entonces, eso dice, ¿no? Medir 5 minutos tras usar, ¿no? Los dispositivos, porque hay ahora dispositivos calibrados. También manda un link incluso para nosotros entrar qué dispositivos se ha comprado el paciente y si están calibrados. Y el brazalete tiene que tener las condiciones, ¿no? De tener 2/3 del brazo. Debemos tener 3 centímetros por encima de la flexura del brazo para nosotros y la colocación del brazo mismo. Entonces, esa. Pero y nosotros vamos a insuflar, algunos insuflamos y no sabemos, ¿no? Generalmente debemos de preguntar cuánto es la presión del paciente. Algunos saben, ¿no? Mi presión normal es 120/80 ya, 10 más, 20 más de sistólica. Ahí está bien, porque si nosotros insuflamos más, entonces también vamos a tener incomodidad al paciente. Hay un dolor y por ese mismo hecho el paciente un poquito ya, su presión no es también real. ¿No? Entonces, podemos inflar eso. Y si no sabe, el paciente no sabe ni nada, entonces vamos a siempre ya a 160/100. Podemos dejar. ¿Cuándo nosotros debemos volver a medirle la presión? O sea, de repente medimos 160, 100 y la misma señora dice, no, no es mi presión normal es 90/60. Podemos, en esas circunstancias, de repente volver a medir la presión. Pero inmediatamente, ni siquiera he bajado todo y todo, no he desinflado, ¿no? No, sino que hay que esperar un minuto entre toma y toma. En la primera consulta se aconseja medir en ambos brazos. Entre un brazo izquierdo y derecho no son iguales, son diferentes las presiones, o sea, va a variar y está permitido que varíe en 10 milímetros de mercurio. Si ya varía más, estamos pensando en una coartación de aorta. Y también en pacientes octogenarios, en pacientes diabéticos, debemos medir la presión ortostática, ¿no? Generalmente el paciente está sentado, debe estar sentado por lo menos ahí, y luego debe de pararse. Y cuando está de pie debemos de medir. Lo normal es que la presión y se incremente, ¿no? 20 o 10. Pero si esa presión es ortostática, o sea, en vez de incrementarse cuando está de pie, sino que disminuye, ya estamos ante un paciente con una presión ortostática. También debemos de sacar a los pacientes frágiles de 80 años, ¿no? Que nos va a seguir bastante importante para la presión. Otra de las consideraciones en la toma de la presión es, es esa, sobre todo, el saber inflar hasta cuándo y desinflar. No podemos desinflar tampoco muy rápido, es rapidísimo, lo vamos, ¿no? Abrimos toda la perilla y va bajando rapidísimo.
Generalmente se debe bajar 1 milímetro por segundo. O sea, hay condiciones. Por eso les digo que es un poquito bien dificultado. Y nosotros los cardiólogos lo hacemos, ¿no? Porque el paciente viene muy tenso, muy desesperado, no tenemos la logística, no tenemos los equipos y a veces es eso. Y quizás por eso estas guías, el tratamiento que vamos a ver, no lo han validado con la presión en la consulta, ¿no? No lo han validado, sino que han validado todos los tratamientos y todo con el mapa. ¿No? Entonces, la automedida, que también se hace en los pacientes ahora que hay equipos y se compran y solamente es apretar un botón, también debemos de utilizar dispositivos para la presión validados, ¿no? De medir la presión tal cual las condiciones que hemos visto y la toma de las automedidas. El paciente en la primera también se le dice, ¿no? Que se tomen los dos brazos como primera medida y que lleve la presión, si es que es hipertenso, que lleve los apuntes, los registros en el brazo que le marcó más. ¿No? Entonces, esa es, y es tan validez, o sea, tiene tanta validez como que nosotros le hubiéramos tomado la presión en consulta o como que lo hubiéramos colocado un mapa, ¿no? Entonces, un mapa, la medición ambulatoria, ahora luego vamos a desarrollar también cuáles son las ventajas y desventajas. Entonces, las mismas consideraciones, tenemos que utilizar un equipo validado. La ventaja es que este mapa nos mide la presión 24 horas. No es de la presión de momento que pasó en la consulta, no es la presión que cuando él estaba despierto, él mismo se medía la presión con su equipo, sino que también es, la ventaja es que de noche, ¿no? Y las medidas de la presión de día generalmente le hace cada 15 o 30 minutos, según lo que programamos, y en la noche puede ser 30 o 60 minutos, ¿no? Porque si va a apretar un poco, entonces a veces las personas también se despiertan. Y cuando nosotros lecturamos los registros, debe tener más del 70% de registros validados, ¿no? Que estén bien, que no se haya de repente, no haya registrado, se ha desinflado, se ha apagado, etcétera. Entonces, todos esos. Y cuando nosotros tenemos, vamos a ver que, ¿cuándo es hipertensión? Cuando está por encima de 135/85 de día y 120/70, ¿no? O 130/80. Entonces, esa es la americana. 130/80 con mapa. Ya usted hace el diagnóstico. Y entonces aquí va, estamos hablando de las clasificaciones todavía y cómo nosotros vamos a tener estas cifras. Una es por la medida que hacemos nosotros en consulta, con todas las consideraciones que hemos puesto, ¿no? Del brazalete, de la posición del paciente, etcétera. Con todos esos, del inflado, del desinflado. También con lo que trae los registros del paciente que se ha medido en casa, eso se llama AMPA, y con el MAPA. Entonces, con todos esos, nosotros estamos tomando la presión y luego vamos a tener algunas cifras. Algunas cifras que van a ir ya en lo que es clasificación. Entonces, esta es la primera, la que tenemos ahora. Quizás algunos nos ajustamos más para, como estamos en América, a la guía americana, en lo que es presión. Es muy versátil, bastante rápido, no es muy complicado, ¿no? Sobre todo para el manejo y tratamiento de la presión. Entonces aquí, por ejemplo, la guía del año 2025 nos da presiones, ¿m? y no elevada, menos de 120/70. Si nosotros hacemos remembranza, que ya no es bueno porque hay muchas cifras, muchas guías, muchas sociedades y lo único que usted va a tener es más confusiones, ¿no? 120/70, menos de 120/70 es presión no elevada, ¿ya? Y presión elevada está entre 120 a 140, hay hipertensión más de 140/90. Entonces, esa nosotros la que tenemos en lo que va. Entonces, y la presión en domicilio, miren, la presión en domicilio, la que se ha medido el mismo paciente con el AMPA, con su equipo, hipertensión 135/85. La presión diurna, nocturna, que hace la diferencia de estos equipos si lo hacen, 135/85. Y con el mapa va el 130/80. ¿Ok? 130/80. Eso, eso sobre todo. Y la nocturna, eso es de día. La nocturna, para cuando nosotros usamos mapa, miren, baja 10 puntos más, 120/70. Entonces, eso es bastante importante. ¿Por qué?
porque la presión, como tiene un ritmo circadiano, lo normal es que nosotros, con nuestra respuesta enérgica, nuestro ritmo circadiano, de día esté más elevada, un poco más alta las cifras. Eso es lo normal, lo fisiológico. Y de noche sí es un poco menos. Por eso que en el mapa tenemos esta, ¿no? Hipertensión más de 130/80 de día y de noche 120/70. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos énfasis en de noche? Porque nosotros, si encontramos invertido, lo normal, invertido, porque lo normal es que sean las presiones un poco más altas, incluso sea más alto de día, si es que es hipertenso, y de noche que sea menos. Si el paciente tiene de día, por decir, 160/90, de noche también es hipertenso, pero tiene 150/80. ¿Ok? Ahí está bien, está marcando su ritmo. Pero si pasa lo contrario, de día está vamos a suponer que está en 130/80 y de noche 150/90, ese paciente tiene alta probabilidad de hacer eventos cardiovasculares, infarto al corazón o infarto al cerebro, solamente haciendo lo del mapa. Esa es la importancia. O sea, y esos son los patrones no Dipper, ¿no? Dipper. Bueno, en el mapa, ¿no? La clasificación de la presión arterial, entonces nosotros con la guía europea que nos muestra el año 24, tenemos. Es más, la guía, antes, si nosotros todavía leemos, la guía americana dice manejo de la hipertensión arterial. ¿Ya? En cambio, la guía europea, hasta en su título de la guía, en la portada, dice manejo de la presión arterial presión arterial elevada. Mira, está manejando presión arterial elevada. Que nosotros podríamos decir, no, pero ¿por qué lo maneja? ¿Por qué le da medicamentos? Si solamente es una presión arterial elevada, todavía no es hipertenso, pero ya están poniendo eso. Entonces, al final, si nosotros revisamos las guías y vemos las metas, las cifras, decimos que al final 130/80, más de encima de 130/80, que es bien práctico la americana, es hipertenso. Y usted va a ver luego si le damos o no le damos medicamentos y le hacemos o no hacemos cambios de estilo de vida. Estilos de vida saludables a todos, a todos. Sea hipertenso de etapa 2, de etapa uno, elevado, como vamos a ver. Y el problema es a quién le pone el medicamento. Ahí vamos a ver. Entonces, 130, ¿por qué? Porque el europeo dice, igual ya tiene presión elevada, pero también le va a manejar o le va a dar tratamiento. ¿Ok? Entonces, la guía europea maneja y hasta puede dar tratamiento en presiones elevadas, sin ser todavía catalogado a tu paciente como hipertenso. Y entonces, ¿cómo catalogamos si el paciente es hipertenso? No. Uno es la cifra misma, 130/80, hipertenso. Para el europeo ya, hipertenso 140/90. Entonces, pero es fácil, sobre todo vamos a ver, porque esta es una guía de europeos, ¿no? Porque de repente ellos sí van a dar la posibilidad que su paciente modifique, que solamente estaba catalogado, no es todavía hipertenso, no es hipertenso, estaba catalogado por esos factores que hemos dicho, porque es presión esencial, hipertensión esencial, que a veces no sabemos la causa, pero si tiene muchos factores de riesgo, fácil que seas hipertenso. ¿No? Fácil que seas hipertenso, eres fumador, tabaco, alcohol, cigarros, obeso, sedentario, fácil que seas hipertenso, comes mal, te alimentas mal, sedentario, fácil que seas hipertenso, ¿no? Que quizás los europeos no la tienen, ¿no? No tienen todos esos factores de riesgo y entonces controlan los factores de riesgo sin ser catalogados todavía, solamente están catalogados como presión elevada, ¿no? Que tienen presión elevada, no son hipertensos y le dan posibilidades que, digamos, borra todos esos factores de riesgo, corrige los factores de riesgo y ya no es hipertenso. Que quizás no es muy, muy real a nuestro lado de aquí, de latinos, ¿no? Peruanos, no, no, no es muy real. Entonces, pero está aquí lo que les presentamos, ¿no? La presión arterial no elevada la clasifica en tres: presión arterial no elevada, presión arterial elevada e hipertensión. ¿Ok? Entonces, así lo clasifica la guía europea.
La presión no elevada es aquella que tiene una sistólica menos de 120 y una diastólica menos de 70. ¿Correcto? ¿Ok? Esa es la óptima para nosotros, la correcta. Para las medidas realizadas en consulta, este valor. ¿Cuándo la clasifica? Presión arterial elevada. Presión arterial elevada. Cuando va en rango de 120 a 139, la sistólica y la diastólica de 70 a 89. ¿Ok? Por encima de 120 y 70 ya es presión elevada. ¿Qué todavía no ha pasado? 140-90. Cuando ya es más de 140-90, recién le ponen el cliché, lo clasifican como hipertensión. ¿Ok? Entonces, hipertensión. Sin embargo, la guía está para manejo de presión arterial elevada e hipertensión. ¿Cuál es la explicación que ellos dicen? Ah, es que nosotros, si bien es cierto, 140-90 es razonable, es una presión, 130-80 todavía no, pero sí ya es presión elevada. ¿Cuál es los estudios que han demostrado por qué estas cifras han bajado, ¿no? Porque hasta hace un año, 2 años, 140-90, casi todo era un consenso. Si usted revisaba la Sociedad Internacional de Hipertensión, la Sociedad Europea, la misma americana, estaban en 140-90. ¿Por qué bajó? Bajó primero quien hace un estudio un poco más, se dice, bajemos más la presión. ¿Por qué bajaron las cifras de la presión? Uno es porque nosotros tenemos muchas enfermedades cardiovasculares en ascenso, no solamente la morbilidad y la prevalencia de hipertensión. Y el mensaje es que la hipertensión, que las cifras de presión alta son sinergizantes para aquellas enfermedades que ya están en el paciente, como cuáles, por ejemplo. Si un paciente es diabético y a su vez es hipertenso, fácil que te pueda hacer infarto. Si ese paciente es hipertenso, renal, diabético, fácil que te va a hacer infarto. Lo que van es que estas enfermedades, incluso la hipertensión misma, como les decía, ya no como enfermedad, sino como factor de riesgo potenciador, ¿qué va a hacer? Desenlaces fatales. Desenlaces fatales como han visto muertes o morbilidades. Y esos son los infartos y fallas cardíacas. Entonces, a ese es el mensaje. Por eso han bajado las cifras. Y quien fue el primer estudio fue en América, el estudio Spring, que bajó a 120-80. Entonces, pero todos dijeron, ah, no, pues que nosotros teníamos antes como, por ejemplo, en Perú, por decir, si somos la tercera parte, somos 30, ¿no? Tenemos 10.000 pacientes con hipertensión. Con 140-90 decíamos, bueno, esto sí, los que están por encima son 10.000. En cambio, ahora baja 130, aumenta el número de hipertensos. O sea, ya no son 10.000, van a ser como 12.000. O sea, aumenta el número. Entonces dijeron que también eso obedecía a que nosotros estemos medicando por cifras un poco más bajas y a la industria farmacéutica. Pero al final, eso pasó varios años, ¿ah? Pasó como 4 o 5 años en esta disquisición de bajar y poner estas cifras. Fue que el mensaje es que si nosotros es una presión muda y mantenemos esas presiones así en el límite, y no son tantas cifras, sino que estas cifras se van moviendo, incluso van marcando algunas, ¿no?, situaciones de riesgo con simplemente una cifra aumentada, y luego todas las consultas, por más que usted le ponga mapa, de repente ya no se incrementa. ¿Por qué? Porque hay muchos factores de riesgo cardiovasculares, mucha fisiopatología sobre el paciente, ¿no? Factores neurohumorales, endocrinológicos, el estrés, la adrenalina, o sea, hay bastantes. Y por eso que hay. ¿Cuáles son las indicaciones cuando yo, idealmente, o sea, cuál es el gol estándar, ¿no? Ya que usted me dice, no coloco mi mirazalete, no tengo el tensiómetro adecuado, no está validado, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el gol estándar para la presión? Siempre hay un gol estándar en medicina. Mire, todos los estudios, como le decía, incluso estas guías están en el mapa. Si nosotros podemos pedirle un mapa o hacerle el mapa al paciente, bien. Si la institución tiene un mapa, enhorabuena, es lo mejor, es el gol estándar. Ahí no vamos a tener más problemas
con que todavía no, el paciente está riendo cifras, yo he medido bien, es un poquito más, no, es el mapa. ¿Qué otras indicaciones nosotros tenemos para el mapa y el AMPA? Sospecha de hipertensión de bata blanca. Ah, ¿cómo es esto? Sí. Hay pacientes, por ejemplo, que sí, o sea, van, ¿no? Sobre todo pueden ser los mayores, pacientes muy ansiosos, etcétera. Le tienen miedo, pues, ¿no? Qué sé yo, o sea, nuestra atención que no le ha causado una buena perspectiva, etcétera. O tiene miedo al hospital ver eso porque le recuerda a momentos difíciles, momentos desastrosos, qué sé yo, pero tiene miedo. Su presión se aumenta por miedo, respuesta adrenérgica, mayor adrenalina, aumenta la presión. A eso se llama que de momento en la consulta pasó con una presión muy alta, incluso a 160, 150. La señora dice, pero yo nunca he tenido esa presión. Siempre mi presión ha sido 100, ¿no? Esa es hipertensión de bata blanca. Ahí, MAPA o AMPA. O sea, pacientes de momento, ¿no? Le mandas que se mide su presión, que es AMPA, ¿no? Automonitoreo de la presión arterial y genial sería que le mandes mapa, ¿no? En esas circunstancias. Sospecha lo contrario, ¿no? Hipertensión enmascarada. Enmascarada es aquel paciente que todo el tiempo, o sea, en su casa está con presión alta, en la oficina está con presión alta, en el trabajo está con presión alta, viene, que de repente le tocó el carrero muy, bastante, para él se puso bastante relajado, tranquilo y su presión normal. Y él dice, pero ¿cómo? Si yo vengo por mi presión, pero desde la oficina me vengo, que me han medido, incluso no me han dado bien, ¿no? Sobre todo los que tienen que levantar sus observaciones de medicina ocupacional. Entonces están pasando a medicina ocupacional, ya le salió alto. Y no solamente eso, toda la semana está alto. Le han medido, pero viene a la consulta y está bajo. Esa es hipertensión mascarada. También usted le solicita el AMPA o el MAPA. Entonces, la identificación del efecto de bata blanca en pacientes hipertensos, la variabilidad de la presión durante la misma en varias consultas, ¿no? Para el mapa, la hipotensión autonómica postural postprandial después de la siesta o inducida por fármacos. Entonces, también en esas situaciones nosotros podemos indicar el AMPA o el MAPA. La presión alta en consulta o sospecha de preeclampsia en mujeres embarazadas. Miren, este es un gran grupo que nosotros tenemos. A veces hay pacientes y sobre todo gineco no los manda o las obstetrices no los mandan que le han encontrado presiones, pero no saben si es hipertensa o es preeclántica. Entonces debemos colocarle un mapa. Identificación de hipertensión resistente, ¿no? Eso también, hipertensión refractaria, es aquella que nosotros colocamos tres fármacos y el paciente es puntual, adherente, 100% adherencia al tratamiento, no cumplido, pero sigue con presiones altas. Tenemos que colocar un mapa, ¿m? Para quitarnos lo del falso. ¿Cuáles son las ventajas de hacer un monitoreo ambulatorio? Y son ahí, se puede identificar hipertensión de bata blanca, lo que hemos escrito, evidencias pronósticas más fuertes, lecturas nocturnas, información abundante en único estudio, incluyendo la variabilidad a corto plazo, ¿no? El fenotipado de la presión y las desventajas relativamente caro y a veces disponibilidad limitada, puede ser incómoda y afectar el sueño, ¿no? Esas son las desventajas del domicilio. Generalmente solo está disponible la presión estática en reposo, potencial por errores de medición, definición, etcétera. Entonces, cuando nosotros colocamos un mapa, también es bastante importante decirle que el paciente haga su actividad normal. Si corre, si sube escaleras, si va por allá, si está con mucho estrés, etcétera, normal. Porque si va a estar sentadito y que le mira, no, tampoco, no ayuda mucho. Entonces, esas las consideraciones. Muy bien, eso es cuando nosotros buscamos, ¿no? Hasta hay un día internacional de la presión para que las personas se acerquen a los establecimientos de salud y se midan la presión, ¿no? Todos en ese día, que es el día 17 de mayo, buscan la presión porque esta presión es asintomática. De 10 personas, 9 muda, no sienten nada. Se dan con la sorpresa cuando tienen que hacerse un riesgo cardiovascular o cuando de repente hay una campaña, se miden la presión, etcétera, o porque ya escucharon que su mamá, su papá se murió de infarto y se van al hospital y se miden la presión. Es así como si ellos se enteran que son hipertensos. Entonces nosotros, si es así, a veces los pacientes no vienen o vienen por otro, ¿no? Por otra especialidad, por otra consulta. Y tenemos que nosotros decir que también estas presiones, si bien es cierto, dijimos que son potenciadores, son factores de riesgo, también dañan hipertensión daña órganos. O sea, va dañando los órganos. Como es silenciosa, es muda,
porque la persona ni nosotros sabemos cuándo lo inició, si en el momento de la consulta, hace un año, hace un día, hace una semana. En ese tiempo ha ido dañando órganos. Y tenemos que buscar eso en los órganos. Cuando nosotros encontramos por primera vez a una persona con hipertensión, tenemos que hacer la batería de pedir algunos otros exámenes. Por ejemplo, a nivel de ojos, ¿no? Los órganos que va dañando y que de repente viene por otra causa, ¿no? Y va, por ejemplo, de repente va a oftalmo. Vamos a suponer que él tiene un terigen, ¿m? Tiene una carnosidad, como dicen ellos. Se han ido, le echó su fondo de ojo al oftalmólogo y lo encontró. Y ellos no saben. Me ha mandado, dicen a cardiología, pero no sé por qué. Entonces, a nivel de ojos, vamos a tener este remodelado microvascular y la retinopatía hipertensiva. Entonces dice, no, no, señora, no, yo no tengo tensión, debe decir la oftalmóloga y mándenla y vaya a cardiología, Blue, le mide la presión normal, señora, ¿qué le pasa? No le pasa nada. No, pero sí ya le encontró. Recordemos que en ojos, ¿no? Hay diferenciación arteriovenosa, hay el cruzamiento de arteriovenoso en un fondo de ojo, hay exudados y finalmente hay el edema de papila. O sea, ya esos son, ¿no? Va una clasificación, digamos, en desmejora, ¿no? Primero una diferenciación, luego los algodonos, los exudados y el edema de papilo, que es una hipertensión maligna. Con un fondo de ojo, nosotros hacemos el diagnóstico de hipertensión maligna. Entonces, eso a nivel de ojos. Y la señora, no, vino. A nivel de cerebro. A nivel de cerebro. ¿Y por qué estos órganos, no? ¿Por qué esos órganos? Y mira, no me mencionas pulmón, no me mencionas hígado, por decir. Porque estos vasos son más sensibles, más elásticos de ser dañados sus endotelios, ¿no? Entonces, a nivel de cerebro puede haber lesiones, ¿no? Microhemorragias, atrofias, sobre todo pacientes, ¿no? Que vienen de repente, no son hipertensos, se toman y le encuentran un neurólogo. Igual le encuentran las tomografías, se encuentra y vamos a encontrando lesiones de sustancia blanca, microinfartos, microhemorragias, atrofia cerebral, deterioro, demencia, ictus isquémico y hemorragia cerebral. La presión, como dijimos, es la fuerza que se ejerce sobre los vasos. Y el mismo vaso también tiene la propiedad de elasticidad, de contracción, de vasoconstricción, de vasodilatación. Entonces, vamos a ver que cómo se llama a nivel de cerebro. Están los ACVs, ¿no? Como complicación, pero más es isquémico. Y otra vez, ¿por qué isquémico? ¿Y por qué no hemorrágico? Porque si me ha hecho fuerza, puede romper el vaso, la elasticidad, etcétera. Puede haber neurisma, sí, también, pero más isquémico, porque saben que la presión es arterias duras a nivel de toda la economía. Y arterias duras significa que el endotelio ha tenido un insulto por esa glucosa, por placas de ateroma que se van depositando, por eso es más isquémico los ACVs. ¿Ya? Entonces, de todo esto, primer factor de riesgo para modificable, la obesidad, como hemos dicho, y lo otro es el colesterol y el LDL y la APO, ¿no? Que estamos ahora, sobre todo por estas placas de ateroma. Entonces nosotros los latinos somos más que hacemos placa, ni siquiera por colesterol, ¿ah? Más por triglicéridos. Y entonces ahora también, si alguien ve todo eso, las estatinas y estamos bien. Entonces, por eso más son isquémicos que hemorrágicos con los ACVs. Las arterias grandes, medianas, indudablemente. Entonces, un paciente, por ejemplo, eso también está en la hipertensión, incluso en las guías de ahora de lipidemias, ¿no? Buscar ateromas. Ateromas. ¿El ateroma qué es? Placa en sus arterias, en su arteria carótida, en su arteria femoral, va buscando placa. En la carótida fácil usted pone su estetoscopio, sopla, muy probable que haya una oclusión por una placa, ¿no? En la femoral también, pero ahora ya no ponemos ponemos Doppler, ¿no? Ecodoppler, podemos encontrar esas calcificaciones. Incluso están diciendo ahora, porque sí, cuando nosotros desarrollamos enfermedades arteriales periféricas, placa de ateromas, ya no hagamos por carótida, sino femoral, porque es más frecuente que la placa esté en las femorales que en las carótidas, ¿no? Entonces, eso es aterosclerosis. No solo la tienes
en las arterias coronarias. Si te han encontrado en las arterias coronarias, las arterias cerebrales, en las carótidas y todo. Entonces también podemos buscar eso. O sea, si un paciente viene por una enfermedad arterial periférica, fácil, ese paciente es hipertenso y fácil, ese paciente puede o va a tener un infarto al corazón. Entonces también hay calcificaciones y hay rigidez arterial. En microcirculación, de disfunción endotelial, la vasorreactividad, remodelación, la fibrosis, la resistencia periférica. Y a nivel de riñón, indudablemente, esta aterosclerosis va a haber una angioesclerosis, una glomeruloesclerosis del riñón y por eso también es hipertenso. Entonces ahí la función de riñón, si nosotros queremos encontrar, tenemos que hacerle albuminuria, creatinina, precozmente la tasa de filtración. Y a nivel de corazón, ni hablar, ¿no? A nivel de corazón, si el corazón mismo participa en la presión sistólica con su volumen de inyección que saca el stroke, va a haber una hipertrofia ventricular izquierda. Ujú. Indudablemente en el corazón las cavidades, o sea, van a ser tanto al volumen, van a obedecer al volumen como a la presión, porque todas estas cavidades también, el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, ventrículo derecho, también tienen presión, ¿no? Por sí mismas. Entonces se van dilatando. Nosotros podemos encontrar esta hipertrofia en en electrocardiograma. También podemos encontrar la dilatación, crecimiento de la aurícula izquierda en un EKG. Y si queremos ser un poquito más avanzados ahí en ecocardio, ¿no? Estos pacientes, por lo mismo que dilatan la aurícula, hacen fibrosis, van a tener arritmias. Y dentro de las arritmias va a ser fibrilación auricular. Entonces, un paciente a veces te llega por arritmia, por la reina de las arritmias, que es la fibrilación auricular. Te viene gatillando rápido, se asustó, que no sé, que el corazón. Búscale si es hipertenso o no. ¿No? Entonces vamos a tener también enfermedades coronarias obstructivas, infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca. La presión por sí mismo te puede llevar a falla cardíaca, sistólica o diastólica. Entonces, esto se llama daño, ¿no? Hipertensión que daña órganos, ¿no? Entonces, eso es daño mediado por hipertensión. ¿Cuáles son los escenarios clínicos de riesgo cardiovascular? Estamos bastante hablando de riesgo cardiovascular porque en base a ese riesgo nosotros vamos a decir, damos 2 píldoras, damos tratamiento, ¿no? Por eso estamos viviendo esto. ¿Cuáles son los escenarios? La enfermedad cardiovascular es clínica o establecida. Estos ya son escenarios, son pacientes que ya tienen enfermedad. Entonces, si usted encuentra presiones en el momento de la consulta normales, tiene que ir a pedirle un mapa o mandarse a medir y tiene que colocarle tabletas, tiene que colocarle porque ya está haciendo, o sea, ha hecho daño, ¿no? De órganos mediado por hipertensión, que en ese momento quizás el paciente no lo presente, pero hay que darle tratamiento. Entonces, esos son los escenarios. Enfermedad cardiovascular clínica establecida, enfermedad aterosclerótica, placa, ateroma. ¿M? Entonces, nosotros, por ejemplo, si bien es cierto un paciente que viene con infarto, tiene presiones, digamos, normales o tenía presiones limítrofes, ¿ya? Vamos a poner en 140, 90, en ese 135, 85, así viene. Señor, usted tiene. ¿Fuma? No, ellos también tienen nada, no tiene nada, no fuman, no. Bueno, pero viene por dolor. Ya, y efectivamente, o vino por emergencia y ya debutó con infarto. Ese 135/80, cuando nosotros abrimos la arteria, sí puede estar mejor en 120/80, pero igual le ponemos nosotros tratamiento, ¿no? Para remodelamiento, porque ese paciente fácil puede hacer otra vez presiones. Entonces, estos escenarios están para colocar el tratamiento, sobre todo con fármacos. La enfermedad renal crónica, moderada, grave, también le tenemos que colocar fármacos. Una tasa de filtración menos de 60, ¿no? ¿En qué circunstancias nosotros colocamos y decimos que este paciente ya ni siquiera tiene riesgo bajo, moderado o alto, ya tiene enfermedad? Si ya tuvo enfermedad mediada por la hipertensión en estos órganos, usted tiene que dar tratamiento. Ese al final es la conclusión de todas estas guías. O sea, si ya usted tiene enfermedad, ¿qué está esperando? Enfermedad cardiovascular, el paciente tiene enfermedad aterosclerótica, ha tenido un infarto, le han encontrado placa, le han hecho un angioten, le han encontrado placa, le han hecho un score de calcio por encima de 1000, paciente ya tiene ateroma.
es hipertenso. ¿Por qué? La presión va a potenciar más todavía esa placa o va a potenciar más y va, finalmente, si no tuvo infarto, va a desenlazar con infarto. Y por eso damos tratamiento. No le decimos, ¿sabe qué, señor? Vaya, estilos de vida. No, 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 no. Ahí ya le damos tratamiento. ¿En qué otro? En el riñón, miren, enfermedad renal crónica moderada grave. ¿Cómo es esto? Con una tasa de filtración menos de 60 y albuminuria más de 30. Si encuentra eso su paciente, tratamiento. No hay más tratamiento. ¿Mm? Otras formas de daño orgánico mediado por hipertensión, las cardíacas y las vasculares. Quiere decir que falla cardíaca, hipertenso, hay que darle tratamiento. Falla pacientes con enfermedad arterial periférica, hay que darle tratamiento. Ateroma, placa en carótidas, hay que darle su tratamiento. Diabetes, ¿no? Entonces, diabetes. Muchos pacientes de solo diabéticos desencadenan hipertensión, o sea, un 30% de los diabéticos pueden ser falla cardíaca e hipertensión. Entonces, pacientes, no todos los pacientes, pero por eso a veces nosotros, pero diabético que ya está tipo 1 y 2 debemos dar hipercolesterolemia familiar. Hipercolesterolemia familiar. Ser paciente igual, o sea, no le va a decir, ¿sabe qué, señor? Haga dieta, no coma nada de comida chatarra, va a hacer esto, va a tomar sus estatinas 3 meses y luego vemos, evaluamos, ya vino muy bien, ahora su LDL menos de 40 y usted le retira las estatinas. No, es familiar. O sea, sin estatinas el paciente va a volver y va a volver a formar placa y la placa es infarto. Ese es el mensaje, evitar los MACE. ¿Bien? Entonces, ante todo esto, no olvidar tomar la presión según las recomendaciones técnicas adecuadas. Usualmente se requieren 2 a 3 visitas en el consultorio a intervalos de 1 a 4 semanas. O sea, en la primera, si yo lo encuentro, 130/80 o 135/80, todavía yo no catalogo a ese paciente de ser hipertenso. Con una sola medida no la catalogamos. Pero no, es que yo viajo, señorita, no voy a poder volver, soy de provincia, no voy a poder volver en un mes, ¿no? Porque después de 3 a 4 semanas nosotros debemos volver a evaluar a ese paciente. Si ese paciente me muestra ya 140, 150, podríamos, y le dejamos la tareita en la semana que se vaya midiendo, si es que puede, en la casa, ¿no? 2 veces, ni bien se levanta, después de 12 horas, con las condiciones que ya hemos visto, se va midiendo una semana, 3 días mínimo. Nosotros recién podríamos catalogar ese 135, 140, 150 que hemos medido en consultorio para catalogar a nuestro paciente como hipertenso. ¿En qué circunstancias nosotros podemos decir, mire, ¿sabe qué? Aquí no hay duda, es hipertenso? Cuando el paciente nos hace una crisis hipertensiva. En la última guía han sacado ¿no? Esa clasificación de crisis. La llaman como urgencia, hipertensiva, emergencia. ¿Cuándo? ¿Qué cifra? 180/110. 180, 110, no, pues usted va a decir, no, no, ¿sabe qué, señora? No, mídase una semana más, póngase el mapa. No, usted ya lo cataloga recién, en esas circunstancias sí, lo cataloga como hipertenso. ¿En qué otra situación? ¿No? En otra situación, 160/100. Para la guía americana sería el estadio 2, 160/100. 160/100. Usted le midió 160/100. Bien medido, ¿ah? Como hemos, ya, pues, es hipertenso su paciente. Pero si le sale valores menos que eso, no, todavía no. Así le salga 155, todavía usted no. Necesita 2 o más medidas, ¿no? Separadas, como dice aquí, en 1 a 4 semanas, tomadas en consultorio o validadas con el mapa. Eso, ya. No olvidar una diferencia de presión arterial en ambos brazos de 20 milímetros siempre amerita estudios vasculares. O sea, si nosotros, lo normal es 10. Si nosotros encontramos en ambos brazos más de 20, tenemos que estar pensando coartación de aorta, ¿no? Y una coartación de aorta fácil, nosotros ponemos ahora es todo resonancia, pedimos una resonancia con contraste y ya te sale la coartación. En los pacientes con hipertensión arterial en tratamiento ancianos o con diabetes debe tomarse la presión después de 1 minuto y de nuevo a los 3 minutos cuando se sospeche de ortostatismo. Presión ortostática, que es otra, ¿no? Algunos. La presión ortostática, lo normal es que cuando nosotros estamos sentados tengamos una presión y de pie la presión suba, ¿no? Porque si no sube, sí, nos mareamos, sentimos el mareo. Eso es lo normal, la respuesta fisiológica normal. O sea, tenemos ahorita, nos miden 120, nos levantamos y nos miden.
Después de 5 debe estar un poco más la presión. Debe estar 125, 130. Eso es lo normal. Pero eso no pasa con los pacientes octogenarios, mayorcitos. ¿Por qué? Porque la respuesta del vaso, de la elasticidad del vaso, ya no está. Ya no está. Los vasoreceptores también. Entonces tienen como que una respuesta, eso se llama hipertensión ortostática. O sea, en vez de subir, baja, como paradójico. Entonces, esos pacientes, 120, se tomó 120, 70 sentado. Se separa, le tomas 90, 60. Y el paciente indudablemente se marea. Eso pasa en los mayores y en los diabéticos. Los diabéticos por la disautonomía autonómica. El endotelio igual perdió la propiedad, ¿no? De la respuesta por los vasoreceptores, los dos. Entonces, y en pacientes deshidratados también te pasa eso. Hipotensión ortostática. Que cuando está de pie, lo normal es que suba, ¿no? Después que la has tomado sentada, que debe subir. Pero si baja, ya piensas en tres posibles causas, ¿no? El paciente es diabético, es frágil, ¿no? Mayor frágil, octogenario frágil y paciente octogenario deshidratado. Esa. Y ahí sí estás y incluso la guía nos dice que hay que tomarles, ¿no? En los ancianos y en los diabéticos, la presión ortostática. ¿Qué más? El diagnóstico de hipertensión fuera del consultorio puede sustentarse con MAPA o AMPA. En ambos casos, las cifras obtenidas son más reproducibles y se correlaciona mejor con el daño de órgano y eventos cardiovasculares, ¿no? Eso es importante. Si la presión tomada en la consulta está clasificada como presión normal, es recomendable la confirmación con MAPA o AMPA de los pacientes que asisten a consulta, ¿no? Es lo recomendable, ¿no? Porque 10 a 30% de pacientes que asisten a consulta tienen cifras tensionales altas atribuibles a hipertensión blanca. O sea, un 10 a 30% de los pacientes no pueden hacer hipertensión de blata blanca. Por eso que recomiendan el MAPA o AMPA. Y un 10-15% pueden hacer hipertensión enmascarada. Están las cifras, ¿no? Como la frecuencia de presentación de hipertensión blanca. Para la toma de presión en casa o toma seriada se debe tener en cuenta tomar la presión en la mañana y en la noche. Eso es lo que también les preguntan, ¿no? A veces sus mismos familiares o amigos, vecinos les preguntan cómo se deben de tomar la presión. Usted se le dice, ¿no? Ni bien se levanta, vejiga vacía idealmente, ¿no? No va a tomar café, ¿no? Porque el café aumenta un poquito la respuesta adrenérgica por ahí. Y se mide su presión. Y en la noche, después de 12 horas, debe medirse, porque es un ritmo circadiano. Lo debe hacer por lo menos una semana y registrar, ¿no? Registrar. Mínimo aceptan 3 días, ¿no? Y bueno, después de esto, de haber presentado qué es la presión, ahora, pero mm, cómo clasificamos y estamos, y ahora vamos cómo es el manejo, ¿no? Entonces, estas cifras, nosotros para todo vamos a sacar un score. Un score, sí. Usted puede sacar el score de riesgo cardiovascular, así se llama, riesgo cardiovascular. Yo por ser hipertenso puedo tener un riesgo cardiovascular. ¿Qué es eso? Sí, es un riesgo cardiovascular que usted puede tener hacer eventos cardiovasculares. Sigo en chino. ¿Cuáles son los eventos cardiovasculares? Infarto, parocardio, infarto cardíaco o infarto cerebral. Esos son los eventos cardiovasculares. Ese riesgo cardiovascular, eso es lo que me dice. Usted es hipertenso, tiene en 10 años, tiene la posibilidad de hacer un 10%, un 5%, un 20%, un 40% de hacer infarto en 10 años. Si usted no recibe un tratamiento, no cambia sus estilos de vida, va a ser un infarto. Ese es el score que nosotros sacamos. Y ese score, si un paciente entonces bueno, los scores, ahora hay aplicativos. La europea, se le ponen ahí en el aplicativo, ¿no? En cualquiera que busquen para sus apps, ponen score OB. Brum, te dan. Entonces empiezas a llenar tu aplicativo, te va a pedir creatinina, glucosa, colesterol, LDL, edad, sexo, ¿no? Raza incluso, ¿no? Tasa de filtración, algunos. Y ¡pum! Te lanza un score.
Entonces, ¿pero por qué estás sacando este score? Es que estamos viendo si vas a manejar la presión, vas a manejar solo con estilos de vida o solo vas a manejar con una sola droga, un solo tratamiento, una sola píldora o vas a combinar. Ya, muy bien. Entonces, pero primero, antes de eso, yo tengo que saber que mi paciente está en una cifra para manejo de la presión. ¿Cuándo manejamos la presión? Cuando tiene cifras por encima de 130/80. Manejamos la presión. Estoy hablando de la presión, no de la hipertensión nomás, porque la guía europea te dice manejo de presión arterial elevada e hipertensión. Todavía a la presión de 130 hasta 140, de 120 hasta 139 lo clasifica como elevada, pero la va a manejar, ¿ok? Por la guía americana facilísimo, 130/80 ya para ahí maneja, trata. ¿Mm? Entonces, eso. Entonces, ahí nosotros vamos a ver los factores de riesgo cardiovasculares. Primero nosotros decimos, este paciente, factores de riesgo modificables y no modificables. Ah, puede venirme un paciente joven, sí. Quizás que sin factor de riesgo, quizás sí. Ya vamos a poner que sí. Es un paciente joven, por ejemplo, ya 30 años, 30 años, joven, varón, pero ha venido y ya está catalogado como hipertenso. 150/90. La primera. Hemos hecho ya, bueno, sabe que hay dudas, si hay dudas. Véngase de una semana, usted se mide. Él se ha medido en 135, 140. Nosotros en la segunda consulta, 140/85, catalogada presión. Nos dice que sus familiares no son hipertensos, que lo vemos bien delgado, con bastante actividad física, buen carácter, no es renegón, nada de eso, no tiene mucho estrés psicológico, su trabajo también es estable, todo. ¿Ya? Si no tiene factores de riesgo y el score nos saca debajo de 5%, decimos a este que no tiene ningún factor de riesgo, quizás solamente ser hipertenso, ¿no? Le decimos, ¿sabe qué? Haga estilos de vida saludable. Entonces le decimos, usted va a hacer sus estilos de vida saludable. Los estilos de vida saludable que nosotros ya conocemos. El paciente no tiene ningún factor y le volvemos a controlar su presión o lo vemos a citar dentro por lo menos 3 meses a 6 meses. Miren, es hipertenso. Es etapa 1 incluso para la guía americana, ¿ya? Y es hipertenso para la guía europea, porque su presión está en 145/90. Joven de 35 años, sin ningún factor de riesgo. ¿Cómo yo trato a este paciente? Primero busco los factores de riesgo, ¿no? Le pregunto, ya le pregunté, me dijo que no, no lo veo con sobrepeso. Y entonces le digo igual, hacemos factores de riesgo, sus estilos de vida saludable. Su dieta, ¿no? La dieta sin grasas, con bajo en sal. ¿Qué tan bajo en sal? ¿No? 2,5 gramos por día, 1,5 ahora menos, más que sal, el sodio, ¿no? Los preservantes, le decimos que haga eso, que haga sus caminatas, no necesariamente va a hacer ejercicios de alta intensidad, sus caminatas, ¿qué tanta caminata? 45 minutos a paso aligerado. También tenemos aplicativos para las caminatas, le decimos que haga eso y por lo menos que eso tiene que ser por lo menos 3 veces a la semana, ¿no? Idealmente todos los días a la semana, 45 minutos. ¿Mm? Que si tiene estrés laboral, que trate de ver que los problemas, etcétera, y que si no duerme por lo menos 7 horas, 6 horas, que duerma. Quizás el joven con los estilos de vida venga a nuestra consulta a la siguiente, ok, va muy bien, 125/70. ¿Qué es lo esperado? Ahí le damos chance estilos de vida. Pero ese es el ideal, digamos, ¿no? Algunos vienen con 145/90, pero es un paciente, también 35 años, es grande, obesidad mórbida, IMC está pasando de 35, está pesando 115, ¿ya? No hace sedentarismo, él mismo dice, yo soy de comida chatarras, del momento, etcétera. Sí, pues
no hago mucha actividad por lo mismo que me canso, ya se está cansando. Ahí usted va a sacar con estos scores y le va a salir alto, o sea, le va a salir más del 10%. Usted va a tener que colocar tratamiento. Aparte de tratamiento, igual usted le dice los estilos de vida, lo mismo, el fumar, el alcohol, los cigarros, el café, ¿no? En primer momento, luego que ya bajó incluso la presión, nosotros normal le decimos el café, quizás sí. ¿No? No está proscrito café. Café está más bien para los primeros momentos porque en realidad no deja mucho titular el tratamiento en las primeras semanas, que son las 4 primeras semanas, ¿no? Un mes de tratamiento. Quizás ahí porque hay algunos pacientes que sí, ¿no? Unas personas que no pueden dejar el café, más de 3 tazas no más, no pueden. No es que eleva la presión, ¿no? Solo que no deja titular la la medicación. Entonces, sí, nosotros vamos a ir los factores de riesgo, la obesidad, indudablemente en este joven va, si va a bajar 20 kilos, va a bajar 10 a su presión sistólica. Mm. Entonces, bastante bueno por ahí con los factores de riesgo para el joven. Es más, no tienen nada, no tienen caderas, como tienen los mayorcitos, de repente tienen problemas de artrosis, ya no pueden. No, él va bien. Y si ya viendo bien no va, hasta nosotros podríamos aconsejar la manga gástrica y el tratamiento con fármacos. Eso es lo que vamos a ver, los estilos de vida, lo que estoy viendo. Pero si nosotros encontramos presión alta, vamos con los mismos valores, 145/90, varón 75 años, no es obeso, ha tenido antecedentes de infarto, es renal crónico, estadio 2, es diabético de larga data, 25 años, sin duda. Usted va a sacar su score de riesgo de OPE, le va a salir alto. Porque sin duda ya ni siquiera va a sacar su score de riesgo, porque él ya tiene daño de órganos mediado por hipertensión. Así sea su primer día de que le estamos haciendo el diagnóstico de la presión. Él ya tiene daño porque ya tiene, mire, renal crónico, diabetes, infarto. Él ya ha tenido como esas enfermedades que se han mediado por la hipertensión. Solo que de repente no la ha seguido muy de cerca a sus cifras. ¿Ok? Hay otras clasificaciones de etapas que también la daban en las guías, que algunos de repente le preguntan por ahí, los colegas de medicina interna, hipertensión no complicada, ¿no? Presencia de daño de órganos mediado por hipertensión. Ujú. Y etapa 3. La evaluación de nuestros pacientes, la evaluación antes del tratamiento, está igual como otros pacientes, ¿no? Pero me han dicho que es muda. Sí, es muda, pero sí, siempre hay que examinar, hay que hacer el diagnóstico de acuerdo a las guías, la valoración de la presión de acuerdo a su clasificación, si es etapa 1, etapa 2 para la americana, y si para la guía europea es normal, alta o es hipertenso. Está fácil ahí. Descartas hipertensión secundaria, ya vemos ahí las famosas, las renales, las endocrinológicas, los anticonceptivos, ¿no? Eso vamos buscando, sobre todo. Muy, muy preguntadas las secundarias. Daño orgánico, que hemos visto los órganos que más se dañan con más frecuencia, digamos, ¿no? Cerebro, ¿qué encuentras en cerebros? ACV, microhemorragias, infartos lacunares antiguos, que encuentras en corazón, encuentras ateromas, infartos, también encuentras falla cardíaca, fibrilación auricular, crecimiento de aurícula izquierda, crecimiento de ventrículo izquierdo, lo puedes hacer con el EKG, con ecocardio, daños de órganos de riñón, puedes encontrar paciente ya no sé nada, el paciente le pides microalbuminuria, te sale la creatinina un poco alta, sacas la tasa de filtración, vas buscando daño de órganos blanco. Ya a nivel de ojos es exquisito, ¿no? Basta, lo mandas a oftalmo, lo evalúa y ya van viendo. Si encuentras daño de órgano, ya no hay duda, no hay duda para dar tratamiento y es más, se da combinado en esas situaciones. Identificar y cuantificar riesgo, ya hemos visto que hay muchos calculadores de riesgo de la OPE, del score según la guía que revisas y lo encuentras fácil en tu aplicativo y lo calculas. Te va a dar un riesgo de 10% a los 10 años, das tratamiento, ¿no? Das tratamiento
Y si es menos, das posibilidades si no tiene factores de riesgo y si no, das a tu monoterapia ya no está muy, ¿no? En las últimas guías americanas ya no está muy, digamos, aconsejada como guía. Está la doble o triple terapia. ¿Por qué? Si nosotros vemos cómo es la fisiopatología para la hipertensión, vamos a tener respuesta adrenérgica, respuesta de la enzima convertidora de la angiotensina, que vamos el tratamiento ahí, vemos la renina, la angiotensina, la aldosterona, la vasopresina, ¿no? Entonces el mismo, el volumen, ¿no? El sodio, los vasoreceptores, o sea, hay varios, por todo lado tenemos que nosotros controlar la presión. Entonces, no solamente con una sola, con los IECAS, por decir que solamente bloquean el eje renina, angiotensina, aldosterona, sino también los vasodilatadores como calcioantagonistas o aquellos los diuréticos, ¿no? Tiacídicos que te sacan el volumen de los vasos para disminuir la presión, o aquel que controla la renina. Entonces, hay nuevos medicamentos incluso ahora, ¿no? Entonces, por eso que no se aconseja mucho la monoterapia, ¿no? Y más todavía si nuestros pacientes son, como decimos, vienen con combito, ¿no? Renal, diabético, hipertenso. Eso ya, de tres, ¿no? Comorbilidades no cardiovasculares, miren, no cardiovasculares. También te dan la presión. No solamente estas endocrinológicas, sobre todo los pacientes con EPOC, no cardiovasculares, que te van a dar. Las inmunológicas. Las enfermedades inmunológicas también hacen hipertensión. Comorbilidades cardiovasculares, ya pues la misma enfermedad arterial periférica, las vasculares, las arritmias, te dan, ¿no? Bueno, la historia clínica que nosotros ya sabemos hacer. ¿No? Entonces, eso sobre todo más exquisito es para los de causa secundaria, ¿no? De etiología secundaria. Si encontramos palpitaciones, sudoración, hemocromocitoma, ¿no? Si encontramos tiroides, agrandamiento de la glándula tiroidea, más palpitaciones, ya podemos estar en hiper o hipotiroidismo, ¿no? Y cómo evolucionó la presión arterial, ¿no? Los tratamientos, qué factores de riesgo, eso ya hemos conversado. Y el examen físico, ¿no? Los crepitantes, el pulso saltón, la coartación, buscando otras cositas más. Y siempre el laboratorio, como basales, nosotros nos ayuda, ¿no? Estos del laboratorio, a nuestro paciente hipertenso a veces nos dicen, no, pero ¿por qué le va a mandar, no? Pues no, es que tenemos que mandarle porque así también nos dice la guía. Tenemos que mandar hemoglobina, hematocrito. La hemoglobina y hematocrito es la cantidad de sangre que está circulando en el torrente sanguíneo y el corazón se encarga de distribuir no solamente el oxígeno, sino los nutrientes, incluido la hemoglobina. Entonces, si está un poco baja, va a aumentar la presión. Si el paciente está con anemia, va a aumentar su presión. Entonces, por ahí también, ¿no? La glucosa, indudablemente, los diabéticos, como hemos dicho, puede ser que tenga diabetes, puede ser que la enfermedad la potencia, el colesterol, indudablemente por placa, la ateroma, el potasio, el sodio, que nosotros tenemos que saber cómo está el sodio, sobre todo si estamos hablando de hipertensión, porque aumenta, ¿no? La cantidad de volumen en los vasos, el sodio jala el agua y todo, el potasio, porque los medicamentos que nosotros nos damos son ahorradores de potasio a veces y nos puede incrementar la presión. O los medicamentos, los IECAS también aumentan el sodio, potasio. El ácido úrico es un marcador de presión para manejo y de inflamación. Nuestros pacientes hipertensos son inflamados. Entonces, tú puedes decir, ah, no, estoy excelente con mi tratamiento. He puesto tres drogas, mi paciente está muy bien, 100 con 20, pero su ácido úrico está alto. No, no está bien. No está yendo bien. Entonces, ese es un marcador de laboratorio de manejo de la presión. Creatinina sérica, por lo mismo, ¿no? Análisis de orina, electro de 12 derivaciones para lo que hemos estado viendo, ¿no? De los órganos, la hemoglobina glicada, la monitorización, el AMPA, el ecodoppler, la velocidad de pulso. Ahora incluso ya están scores de calcio, miren, ¿ah? Eso es tomografía. ¿No? Y bueno, en el EKG encontraremos esto, ¿no? Hipertrofia ventricular, los signos de Sokolov, el signo de Framingham, de crecimiento de ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, los voltajes bien altos, ¿no? Y en ecocardio encontramos un músculo bien engrosado, eso se llama hipertrofia, la masa muscular del corazón del ventrículo izquierdo bien grueso, ¿no? Entonces, eso hacemos las medidas con el ecógrafo, ¿no? Miren el ventrículo aquí, la masa, cómo está aquí de gruesa.
Ese es el así se ve en el eco. Y el fondo de ojo que ya hemos visto porque es importante, como daño de órgano, ¿no? Mediada por hipertensión. Entonces, en la buena práctica, siempre evalúe la posibilidad que el paciente esté consumiendo otros medicamentos para buscar también, así sean de hipertensión esencial. A veces damos medicamentos, el paciente no controla, está con sube y baja, lo traen a emergencia, le ponemos, le baja mucho. O sea, es bastante, un poquito difícil el tratamiento en algunos pacientes, ¿no? Más difícil, sobre todo en octogenarios frágiles y en diabéticos no es tan, ¿no? La presión se le baja mucho, entonces la familia no entiende mucho y sí, pero entiende que le está yendo mal. Entonces ahí a veces genera algunos problemas. Entonces hay que ver la posibilidad de consumir de otros medicamentos, ¿no? Desde AINES, anticonceptivos, inhibidores de la MAO, norepinefrina, pseudoefedrina, simpaticomiméticos, esteroides, anfetaminas, antimigrañosos, todos esos, ¿no? Cómo actúan sobre la presión. Y bueno, la presión puede disminuir mayores también, a veces te preguntan, ¿no? Sobre todo los pacientes para manejo. Y dicen, me voy a ir de viaje a la altura. Mi presión, me llevo lo mismo, se va a subir. La altura le sube y el frío sube la presión. El verano baja la presión, ¿no? 5 a 3 milímetros de mercurio, que es que nosotros podemos dar. Muy bien, ahora sí, en lo que va a ser el tratamiento. Entonces les decía, aquí está la presión, vamos ya con tratamiento farmacológico, la categorización de acuerdo a la guía americana, lo que les decía, 120/80 para la guía americana, facilísimo, normal, elevada, 120/129, tiene el término elevada de la guía americana, 120/129 y menos eso. Por encima de 130/80, de 130/139, de 80/89, miren, solo 10. 130, 139, 180, 189, estadio 1. ¿Ok? Y miren, 140/90, que para nosotros hasta hace 2 años era normal, menos de 140, y 140/90 recién estaba, y que sigue siendo para la guía europea recién hipertensa, para la americana es estadio 2. Y ustedes dirán, pero ¿y ahora cómo hacemos? ¿Con cuál nos quedamos? Pues por ser americanos de este lado y con más, nos quedamos con la guía americana. Por lo mismo que hemos dicho. Pacientes a veces se confían en 140/90 o nosotros nos confiamos, no ponemos tratamiento y el paciente mañana regresa con su infarto cerebral, estroqueado, en silla de ruedas, no caminando. Entonces, eso es lo que han evidenciado, por eso han bajado estos números. Y no solamente han evidenciado eso. Nosotros antes de repente sí teníamos presiones, así como decían, ¿no? 50 años, 60 años, la mujer que ya está en menopausia recién va a tener presión. No, ahora esta corte está 35 a 40 años. Ah, entonces, si yo tengo genética, que papá, mamá son hipertensos, tengo que a partir de los 40 años cada año, por lo menos, medirme la presión. Una vez al año, igual que los diabéticos. Y si soy más estricto, 35 años, si tengo genética. ¿Ok? Y todavía no estoy controlando mis otros factores de riesgo, el estrés, la comida, etcétera, etcétera. Entonces tengo que, pero si es menos de 40 años, por lo menos decimos cada 3 años hágase, o sea, sus controles de presión. Más todo, ¿no? No solamente es la cifra, su colesterol, su glucosa y todo lo que hemos visto, porque todo eso está alrededor de la presión. Entonces, miren, 140/90, más de 140 no, es estadio 2 Panamericana. Y estadio 1 es de 130 a 139 y de 80/89. Más de 130/80, presión. Estadio 1 y 2. Elevada a 120/129 y normal es menos de 120/80. Ah, y ya, pues sí. ¿Válido para todos? Sí, válido para todos. ¿Para quiénes no válido? Para pacientes embarazadas que les cae muy genial para ellos con 120/80, porque en la embarazada, hasta la guía europea te hace un punto ahí, 140/90. Con 140/90 no, ya no, dice, entonces ya empieza un manejo especial. Son grupos especiales. ¿Qué otro no válido? Este valor tan bajo, digamos, ¿no? Para los pacientes octogenarios frágiles.
severos o leves, frágiles, ¿no? Porque tú mira, te quieres llevar a lo normal, que es 120/80, y para él de repente es muy bajo y se va a caer. Y todavía encima tiene la hipertensión ortostática. Se pone de pie, se baja más de 120/90. Se cae. Y fractura de cadera. Entonces, eso de fragilidad, nosotros los cardiólogos no lo evaluamos, lo mandamos a geriatría, saca fragilidad. Es un término muy amplio, ¿no? Bastantes evaluaciones al paciente y recién. Entonces ahí te frenas, no seas tan ambicioso en tu meta de 120/80, en tu cifra, ¿no? En esos octogenarios, en los diabéticos y en pacientes, dijimos, embarazadas, ¿no? ¿A quién es tan genial este número de 120/80? Pacientes con aneurismas, disección de aorta. Muy, muy excelente. O sea, pégate la cifra más baja, 120/80. ¿Ok? Y esta es la de la europea, la clasificación europea. Antes la clasificaba así, ¿no? La europea. La guía del año 24, lo que hemos estado hablando, hipertensión, eh, presión normal, no elevada, y presión elevada. Ni siquiera le dice normal, ¿no? Le dice presión no elevada, presión elevada e hipertensión. Esa es su clasificación de la europea, porque si alguien les pregunta. ¿Y cuáles son sus puntos de corte para la europea? Miren, para la europea, presión no elevada, menos de 120/70. De acuerdo ahí con la americana, que sería presión normal. Para la europea, presión no elevada, 120/70. Presión elevada, la clasificación europea. Miren, 120/139 y 70/89. Aquí ya la corte de 130/80, si fuese 130 ya era estadio 1 para la americana. Pero bueno, para la europea es 120/139 es elevada. O sea, por encima de 120 es elevada. Y menos de 140 todavía no es hipertenso. Hipertensión, más fácil para ver, 140/90. ¿Ya? Eso y algunos puntos aquí de lo que ya hemos visto, ¿no? El mapa o el AMPA, 130/85, 130/86. Y bien, esto es lo que hemos ido hablando. Nosotros cuando hacemos la evaluación, la conducta, cómo iniciamos nuestra conducta terapéutica en los adultos, ¿no? Lo mismo, decíamos nosotros, si tiene una presión de 140/90 promedio, sí, dice. Entonces, ¿usted va a usar medicación antihipertensiva? Sí, porque es hipertenso. ¿Ya? Todavía no está en el rango de elevada. En el rango de elevada es donde saca los factores de riesgo. Si no, y bueno, si no tiene 140/90, recién le saca los factores de riesgo, porque todavía tiene factores de riesgo y tiene la posibilidad de dar tratamiento de 120/139, porque para la europea ese grupo lo está clasificando como presión elevada. Ah, ¿a la presión elevada le da manejo y tratamiento? Sí, al final es eso, o sea, sí le da tratamiento. No es que no lo deja sin tratamiento, le da tratamiento. ¿En base a qué? A factores de riesgo cardiovasculares que le va sacando con el score OPE, ¿no? Y el score PREVEN es para la guía americana. Cualquiera de los scores es válido. Nosotros nos podemos evaluar por el PREVEN, que está también por la Organización Mundial de la Salud. Y de acuerdo a eso nosotros vamos dando. Pero si el paciente tiene enfermedades existentes, miren, ha tenido falla cardíaca, ha tenido stroke, ACVs, ha tenido enfermedad renal crónica, dice, usted tiene que dar antihipertensivos. ¿Ok? Entonces, si tu score de riesgo para los 10 años es más del 7,5%, la corte para la europea es 7,5, te sale ese score que les dije que hay que calcular, te sale 7,5, también le das tratamiento, medicamentos. Si te sale todo en no, ya no, pues no, son estilos de vida.
¿Ok? Ahí está. La americana. La americana nos dice muy bien, como todos, ella es fácil, ¿no? 120/80 es normal. Para la normal, estilos de vida. Siempre estilos de vida, no siempre cuando tengas hipertensión, chicos, para todos estilos de vida, seas hipertenso, seas presión alta, sea presión normal, estilos de vida saludable. Ok. 120/129, ¿no? 120/129, ¿no? Esa es presión elevada, porque todavía no ha pasado el 130. Cuando pasa 130 es hipertensión panamericana. 120/129 es presión elevada. Cuando tienen esa clasificación de presión elevada, se echan a buscar los factores de riesgo. Los factores de riesgo. ¿Ok? Ahí tampoco hay ninguna diferencia. O sea, cuando tienes cifras de que te cae en presión elevada, para la americana menos de 130, 120, 129, y para la europea menos de 140, si estamos hablando de 120/139, presión elevada, agarras tu calculadora, sacas los factores de riesgo. Factor de riesgo con el score OPE que usa la europea, te sale más de 7,5%. En 10 años le inicias tratamiento con fármacos. Si no te sale, si te sale menos, no das tratamiento, solamente psilocibina. Para la americana ahora. Este, te sale 120/129. ¿Qué cosa es eso? ¿En qué clasificación cae? Cae presión elevada. Presión elevada. Entonces, ¿qué le das? Le das tratamiento si es que con tu calculadora, en este caso el score usa Preven, ¿no? Te saca más del 10%, la corte para la guía americana es 10, no es 7,5, 10, le das tratamiento con fármacos. Eso es con fármacos. Ah, pero ¿y si me salió menos de 10%? No me ha salido, me ha salido 5 con el score Preven para la guía americana, que estoy en 120, mi paciente tiene 125. Sí, pues dale posibilidad de estilos de vida saludable. Si modifica todo, ¿y en qué tiempo? No le voy a dejar todo el tiempo con los estilos, ¿no? Lo tienes que volver a evaluar en 3 meses o 6 meses. Si en 3 meses, 6 meses con sus estilos de vida, con factor de riesgo cardiovascular menos del 10%, te va bien, muy bien, continúa. Pero si te ha subido, se mantiene ahí, le das tratamiento. ¿Ok? Eso es lo que nos dice. Hipertensión 130, 100 estilos de vida. A ver, vamos a ver su complemento que está por aquí. Entonces, aquí nos dice, ¿no? Y si hay enfermedad, no hay vuelta, no son factores de riesgo, ya no está en riesgo, ya tuvo enfermedad, ya tiene diabetes, ya tiene enfermedad renal crónica, ya tiene un stroke, ha tenido un infarto, ha tenido una fibrilación, la aurícula grande, ya tiene enfermedad, ya hay daño de órgano, tiene placa en la carótida, ahí le das tratamiento. Obviamente que estilos de vida también, pero tratamiento farmacológico. Entonces, ahí hemos hablado esto. En definitiva, validados, eso ya está. Tratamiento no farmacológico, los estilos de vida que hemos dicho todo, ¿no? El café, el alcohol y el tratamiento farmacológico. Muy bien. ¿Qué fármacos voy a usar? Preferiblemente dijimos que va a ya no a monoterapia, ¿no? Va a terapia doble o triple. ¿Qué es lo que recomiendan? Se recomienda por la fisiopatología, por la presentación, cómo se presenta, en qué escenario clínico está nuestro paciente, por todo ello, ¿no? Es terapia doble o triple. Y te va bien. Antes se decía, monoterapia. Vamos a suponer, más conocido, enalapril, dosis máxima, 40. Primero usted complete su dosis máxima y después le ponen lodipino o le pone hidroclorotiazida. Ahora no. Terapia combinada. Puede usted estar con enalapril de 10 y le puede poner enlodipino de 2,5. O sea, ya no estamos diciendo que sea la máxima dosis con una sola droga, con una sola píldora. ¿Ok? Bueno, para los fármacos nosotros ya conocemos, pueden ustedes ver
Las pseudominias, recordarse que hay el CATI, que es el CATI, los calcioantagonistas, los inhibidores de la angiotensina aldosterona, ¿no? Los diuréticos, bueno, todo eso. Entonces, ¿quiénes son? Clase recomendación 1A, sin pierde. Entonces acá hay de primera línea, de segunda línea, hasta de cuarta línea. La guía americana nos pone siempre estos tres: YECAS o ARAS, antagonistas de calcio y los diuréticos. ¿Ya? Para la guía americana nos dice eso. La guía europea todavía nos pone los medicamentos, los beta bloqueadores, como también no son de primera línea, los beta block, pero sí nos los coloca para manejo de la presión. Entonces nosotros podemos combinar también, ¿no? En el manejo de las guías. Entonces aquí tenemos la recomendación de clase 1, están yecas o aras. Los yecas, el más conocido y archiconocido captopril, que no lo usamos mucho ya, enalapril, ¿m? Y hay otros, fosinopril, lisinopril, como vamos a ver. Lo que pasa que a veces no hay en nuestro país o en nuestro mercado, en algunas clínicas hay. Y los ARA, los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2. Y aquí están los TAN, ¿no? Los sartán, candesartán, telmisartán, ¿no? Varios, ¿no? Entonces, de estos, el más conocido quizás los sartán. La ventaja entre uno y otro: YECAS, bradicinina, efecto de tos. Ambos hay que tener mucho cuidado en pacientes renales, con una tasa de filtración por encima de 30 o 45, con potasios por encima de 4,5, ¿no? Porque ahí están los renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, estos van inhibiendo la enzima convertidora de la angiotensina 2, ¿no? Que también y o los ARAS. Los antagonistas de calcio están los dihidropiridínicos, porque hay dos grupos de los antagonistas de calcio. Hay los dihidropiridínicos y los no hidropiridínicos. Los dihidropiridínicos, que están los pinos, los más conocidos: amlodipino, nifedipino, nicardipino, ¿no? Que colocamos para la presión, son vasodilatadores, ¿no? Bloquean los canales de calcio y vasodilatan, ¿no? Entonces, y los beta bloqueantes, los beta bloqueadores, que sobre todo está del grupo, ¿no? Igual, bisoprolol, carvedilol, metoprolol, vamos dando. Y los diuréticos tiacídicos sobre todo, ¿no? No tanto los de ASA. Los tiacídicos están ahí, la hidroclorotiazida, la clortalidona. Entonces, como recomendación 1A están estos, este grupo. Recomendación 2B, la espironolactona, los bloqueadores alfa, hidralazina, diuréticos ahorradores de potasio, hipertensión, espironolactona. Nosotros damos como para pacientes con hipertensión resistente. Cuando hablamos de hipertensión refractaria, hipertensión resistente, cuando sobrepasa esas cifras, ya sea para la americana 130-80 y para la europea 140-90, cuando está con tres antihipertensivos. Entonces, vale, está con los sartán, con alodipino y con hidroclorotiazida a dosis máximas. Entonces, a pesar de estar con buena adherencia a dosis máximas con tres antihipertensivos, no se controla su presión. Indudablemente que ese valor te está mostrando en mapa, si es posible, que está a presiones altas, porque también hay muchos pacientes con pseudohipertensión, ¿no? Entonces, no son hipertensiones. Entonces, quien va a controlar muy bien es la espironolactona, como una droga que está para la hipertensión resistente o refractaria. Ujú. Y este bloqueador es alfa, ¿no? Alfa-metildopa, la hidralazina, diuréticos ahorradores de potasio. Y hay nuevas evidencias como sacubitril, valsartán, y CGLT2, antagonistas finerenona, antagonistas receptores de endotelina. Hay más. Entonces, es lo que les decía, ¿no? La combinación de fármacos, ya no estamos para monoterapia. ¿Qué nivel de evidencia e indicación tiene esto? 1B. Entonces hay que combinar, este es de la guía europea, ¿no? De 140 a más de 90, si fuese de la americana 130-80, combinamos, ¿no? Combinamos los ARAS, los YECAS,
los calcio antagonistas o los diuréticos diacídicos. Va a depender en qué escenario, qué tipo de paciente usted usa, combina, ¿no? Si combina, nunca se usa yeca más ara, o es aras o es yeca. Quiere decir, o le pongo enalapril o le pongo losartán, pero nunca enalapril más losartán, ¿ya? Por daño renal. Entonces, en ese punto, entonces, va a depender a quién le pongo yo losartán con un calcio antagonista, con un alodipino, por decir. Y a quién yo le pongo un losartán con un tiacídico, con hidroclorotiazida. Depende de qué tipo de paciente tienes ¿no? Entonces, generalmente los calcioantagonistas son muy buenos controlando la presión. ¿Ya? En diabéticos, en realidad son para todos los grupos, pero más va por los diabéticos. Para los pacientes que son un poco así, presiones bien, cifras altas y resistentes, pacientes afroamericanos, los mismos latinos, van bien. El problema de su reacción quizás es el edema de tobillos, esperado porque el vasodilata vasos, dentro de sus vasos dilata también las venas, entonces hay un edema que no justifica que tú retires el medicamento. Al menos que sea un edema, pues que dos, tres cruces, ¿no? Que te llegue por encima de la rodilla, que sé. Pero bien raro. Entonces va muy bien en diabéticos, los calcio antagonistas, ¿no? Y casi que son también de dosis de administración casi 24 12 horas. O sea, por ahí también tiene. Ahora, los ARAs, o sea, siempre va de base un YK, un ARA, ¿no? Eso casi, excepto en aquellos que no la pueden tolerar, ¿no? YK o ARA, por ejemplo, ¿en quién podría yo poner un losartán más una hidroclorotiazida? ¿No? En pacientes eh, que acumulan, ¿no? Que tienen alto volumen. Va bien también en los mayores, en los, sí, que tienen tanto presión sistólica y diastólica elevada, los diuréticos. Indudablemente pueden ir en pacientes renales que también acumulan líquido, ¿no? Pero en los vasos. Entonces, pero eso hay que irse siempre y cuando no tengan falla renal, porque recuerden que los diuréticos, los diacídicos, también están contraindicados en pacientes renales con tasa de filtración menos de 45 30, ¿no? Y potasio de 4,5. Entonces hay que ver eso. También pacientes que aumentan el ácido úrico. ¿No? Entonces no podemos dar los diacídicos. La monoterapia, ¿en quiénes podríamos nosotros decir, todavía monoterapia? Sí, me ha dicho ya no monoterapia a nivel de evidencia, pero ¿en quién yo puedo dar una droga, una sola tabletita, losartán o enalapril, solo, ¿no? Sin combinar. Miren, inicie preferentemente en los pacientes que tienen esas presiones limítrofes, presiones que se han clasificado como presión elevada, sin ser hipertensos. Ya sabemos quiénes son presión elevada. Entonces, los que tienen 120 a 139. No han pasado el 140, ¿ya? Y no han pasado el 130 para la guía americana. Pero sí, no son hipertensos, de acuerdo, no son hipertensos, son pacientes con presión elevada. Ah, ¿y por qué le da fármacos? Porque te salió el score de riesgo alto, más del 10%. Te dije que tenías que dar tratamiento. Por eso le tienes que dar tratamiento con tabletas. En ellos puedes dar monoterapia, ¿ya? En ellos. ¿En qué otro grupo? En los pacientes frágiles, que les decía, esos pacientes mayorcitos, entonces que tienen fragilidad moderada severa. Y en los pacientes que te hacen hipotensión ortostática y los mayores de 85 años. Esos cuatro grupos podemos nosotros dar monoterapia, ¿ya? En los demás podríamos dar terapia combinada. Entonces, ahí está el tratamiento. En la hipertensión resistente, solamente para decir qué es hipertensión resistente, dijimos la hipertensión resistente, dosis máximas toleradas de diurético tiacídico, o sea, en aquí la hipertensión resistente o refractaria tiene que estar con tres antihipertensivos. Un YK-ARA, un calcio antagonista o un beta bloqueador y sí o sí tiene que ir un diurético tiacídico.
¿Ya? Aquí está, ¿ves? Dosis máximas o máximas de diurético tiacídico, Yekawara antagonista. Así se define hipertensión resistente. Más de 140-90 para la guía americana, 130-80. Y esta 140 es para la guía europea. ¿Ok? Esa es hipertensión resistente. Ah, ya, pero ¿y ahora qué hago? Ya tiene todo. Le pones espironolactona, le puedes poner. Va muy bien. Y también con el cuidado, ¿no? Espironolactona, no en pacientes que tienen potasio más de 4,5 y que tengan falla renal. ¿M? Entonces, asisten en diálisis, ellos tienen potasio alto, en ellos no. Y son los que tienen más presión resistente, ¿ah? Los renales. Los renales crónicos son los que tienen presiones muy altas y resistentes. Ah, pero entonces no puedo poner pirona. Sí, no puede. Puede poner los alfa agonistas, que es la metildopa, la hidralazina. Puedes poner eso. Ujú. Y se ha ensayado, como hemos hablado de estenosis, de oclusión de arteria renal, ¿te recuerdan como secundaria? Entonces también se ha ensayado es colocar los stents ahí, ¿no? Como terapias de dispositivos y también como terapia también de tratamiento de hipertensión resistente. La guía lo dice y ya está. Entonces, otra vez redundando, porque el tema un poco es más a tratamiento, lo de ustedes es presión, por ejemplo, 120-70 medidas higiénico-dietéticas, porque esta presión es no elevada, no es normal. La presión elevada va a depender de sacar factores de riesgo cardiovasculares. Y cuando más de 140-90, tratamiento. Cuando es hipertenso, tratamiento. No hay duda ahí. Es hipertenso, das tratamiento. Sea con monoterapia, sea con terapia doble, triple, pero das tratamiento. ¿Dónde está tu duda de sacar los factores de riesgo y ponerle o no tratamiento o dejarlo con estilos de vida o solo tratamiento? Es cuando te sale presión elevada, cuando clasifica a tu paciente como presión elevada. Para la guía europea es este valor, 120, 139, 70 con 89. Para la guía americana, recuerdan, era 120 con 129, ¿cierto? Y la otra era 70 con 79. Listo, está fácil. Presión normal, estilos de vida saludable, así no seas hipertenso, así tus cifras estén normal, muy bien, ok, bacán, sigue con tus estilos de vida. Pero si eres hipertenso, 140-90 para tu europea, tratamiento con fármacos, ¿ya? Y si eres hipertenso para la guía americana, 130-80, tratamiento con fármacos. Ya usted combina ¿no? Dos, tres drogas. El problema está siempre en el intermedio. Cuando es presión elevada, te salió clasificación elevada, ya sea por americana o por europea, antes de poner medicamentos, calcula el factor de riesgo. Factor de riesgo por encima de 7,5 en europea, dale tratamiento con fármacos. Factor de riesgo por encima del 10% para americana, dale tratamiento con fármacos. Si te sale menos, prueba todavía medidas higiénico-dietéticas o estilo de vida saludable por un espacio de 3 a 6 meses y vuelves a evaluar a tu paciente. ¿Ok? Eso es en resumen de lo que hemos hablado. Entonces ahí está, 5%, 5,9, miren, más de 10%, ¡pum! Tratamiento. Listo. Ok, ahí está, más de 10, tratamiento. Ah, pero estos son factores de riesgo, sí, está calculando factor de riesgo. ¿Riesgo de qué? De hacer un evento cardiovascular que te pueda dar un infarto. Ya, pero el paciente que ya tiene daño de órganos, dale tratamiento, no hay duda, ahí ya no te echas a calcular factor, ya tiene daño de órganos. Ya sabemos en qué órganos y qué daño, ¿no? Listo. El umbral, el objetivo, una cosa es umbral y otra cosa es tu objetivo. Y bueno, esto es lo mismo que estamos hablando y siempre lo que tolere el paciente. Porque a veces, ¿qué pasa, no? Nosotros estamos ahí, cifras me dijeron, no somos, no, es que no vemos, tan fácil sería, ¿no? Como un AI que nos calcule una máquina y punto, 120, ¿no? Menos de 100, 120, 70, todo el mundo. Es que hay un paciente, por ejemplo, que está acostumbrado a 200 y vienen, es el del diario, del día al día. 200 con 100. Señora, tiene 200. Sí, sí, yo ya sé. No, no tengo ninguna molestia. Ya, tres drogas.
¿no? Los sartán, su anlodipino, su hidrocloro de ácido. Ya está. Por si acaso, su paracolesterol, su atorvastatina. Ya. Oh, qué genial. Estás en 135 y la señora ya está que se marea, tiene sueño, no la está tolerando. Entonces tenemos que ir también a lo que va tolerando. Pero siempre nuestra meta va a ir caminando a la óptima. ¿Ya? Y estos que no la toleran, por eso es el alara, ¿no? Lo que tolera son los octogenarios, los frágiles octogenarios, los diabéticos, ¿no? Entonces, ese es el grupo, mira, ¿ves? Y entran otra vez a las excepciones, ¿no? 85 ortostáticos, fragilidad y baja esperanza de vida. O sea, tienen ahí. Muy bien. Y los grupos, ¿no? Los jóvenes que hemos visto, obligado a buscar hipertensión secundaria, menos de 35 años, obligado. Y no se olviden, son preguntas, exámenes muy frecuentes en ENAN, lo que sea, la secundaria, las renales, soplos, los tomas, el embarazo, miren, tolera 140/90 y baja la corte y 180. Esta ya se pega para la americana en el manejo en gestantes. La fragilidad ya hemos visto, ¿no? Los grupos específicos. La enfermedad renal crónica son los pacientes más resistentes de bajar la presión. O sea, puedes poner fácil, tienes 5 pastillas con él, ¿no? Tienes de diferente grupo, tienes y están todavía en diálisis, ¿no? Puedes poner ya. Ahí sí puedes poner los yecas o los aras cuando están en diálisis. Pero la espironolactona no, porque el potasio está alto, así estén en diálisis ellos, ¿no? Entonces vamos viendo. Enfermedad cardíaca, bueno, vamos, y los estilos de vida. Bueno, como conclusiones. Entonces, introducimos una nueva categoría de presión elevada, esta. Y esto es lo que nos da trabajo ahora y nos ha dicho, sí, pues nosotros hacíamos todo mecánicamente, no calculamos nuestros factores de riesgo, pero ahora sí nos están diciendo de alguna forma, calcule su factor de riesgo de su paciente, porque no solamente va la presión, ¿no? Como les digo, colesterol y otros más, creatinina y todo. Entonces, y le decimos a nuestro paciente ahora, usted tiene riesgo de hacer infarto en 10 años, 10%, por decirle, ¿no? O 15%, 5%. Entonces, eso es lo que viene en ambas guías, ¿no? Presión arterial elevada, en ambas guías, esta clasificación. Se incide intentar conseguir mediciones ambulatorias para establecer el diagnóstico. Se recomienda inicio de tratamiento, medidas no farmacológicas y farmacológicas a todos los pacientes, a todos, ¿no? Es necesario valorar enfermedades concomitantes y hemos visto buscar otras enfermedades, ¿no? Para iniciar tratamiento, pacientes con presión arterial elevada. Los YECAS, los ARAS, los calcio y los diacídicos siguen siendo el tratamiento de primera línea, ¿ok? Entonces ya sabemos, YECAS o ARAS, los sartán, enalapril, anlodipino, nifedipino, tiacídicos, hidroclorotiazida, clortalidona. ¿Ya? Se prefiere terapia combinada, eso ya también señalamos. En general, los objetivos son menos de estos valores y el área, ¿no? Posible persiguen alcanzar valores más bajos. Hacer hincapié que es individualizado, el tratamiento siempre es individualizado, personalizado, ¿no? Entonces, aquí hay algo de los medicamentos, ¿no? Los fármacos, sus comentarios. Siempre nosotros cuando empecemos a tratar con fármacos, estamos obligados ¿no? En la, en la farmacocinética, sobre todo, para ver sus indicaciones, sus contraindicaciones. Y le he puesto la tabla ahí. Y nada más creo. ¿Alguna pregunta? Nuestro Todo muy paciente. claro, doctora, muchas gracias. Pregunten, por favor, porque tienen seminarios. También están sus dosis que les he colocado, las dosis máximas que nosotros nos podemos poner, los sartán, valsartán, quizás si en un futuro les sirva. Ujú. No, todo va cambiando. Bien, si no hay preguntas, entonces gracias por su atención. Doctora, por favor, que mis compañeros no se retiren, voy a enviar la asistencia.